características del espacio respecto de la cena de la noche, que se amplió un poquito y les pedimos que a toda la gente que se anotó en la lista de espera, que fue la segunda tanda que se inscribió, por favor se acerquen atrás para pagar la cena, porque lo que necesitamos saber es la gente que efectivamente va a ir para poder ir habilitando. Tenemos 250 lugares, ¿sí? Y necesitamos saber cuanto antes quiénes van a ir para poder ir habilitando espacios para la gente que no llegó a anotarse. Así que los que no hayan pagado la cena lo pueden hacer al fondo. Eso por un lado. Por el otro, les recordamos que en el aula 4 acá derecho se está haciendo la retransmisión de todo lo que está pasando acá, como para que estén un poquito más holgados en cuanto a espacio y no estén tan amontonados. Ahora lo que vamos a hacer es charlar un poquito sobre todo lo que es ingreso. Básicamente mirado en principio como... Sí, silencio. Esta vez son hijos del rigor, no queda otra. Como les decía, en este espacio común que decidimos llamar espacio de integración, por razones obvias, vamos a trabajar básicamente sobre dos temas. Uno de ellos es ingreso, y para eso vamos a tener un poco dos miradas. La mirada desde el ministerio, que es la que nos va a contar ahora Leticia, y después la mirada un poco desde el lado de CIU, desde Guaraní, y desde la forma en que eso se puede gestionar. Así que bueno, los dejo en manos de Leticia, que les va a contar un poquitito cuál es la mirada de los estudiantes de ingreso desde Ministerio. Hola. Perdón. ¿Se escucha bien? Invertimos el orden. Vamos a contarles primero de qué trata Guaraní. Nunca se lo contamos a Hernán porque nos gusta sorprenderlo. Y que quede colgado diciendo cosas. El objetivo en este taller, donde se van a tratar todos temas focalizando sobre el ítem integración, que ya han escuchado y van a seguir escuchando muchas veces a lo largo de estos 2 días, lo que hicimos fue durante la tarde preparar 2 espacios que tienen un título descriptivo, pero lo que queríamos es que todas las áreas involucradas asistieran y tengan en cuenta qué era lo que se iba a pedir desde la DIU, qué es lo que se puede hacer desde Guaraní, qué es lo que se puede cruzar a nivel de información con los otros módulos CIU, para todos entender un tanto qué es lo que globalmente se puede aplicar a estos circuitos. El ejemplo puntual de ahora es cursos de ingreso, ingresantes, y después vamos a tratar un tema parecido con posgrados, donde también vamos a ver sobre una temática distintos puntos de vista y qué se puede aplicar sobre distintos módulos. En un principio, si funciona la pantalla. Y si no, no importa. No va a ser la única vez que estemos sin luz y sigamos los eventos. Como la mayoría de ustedes ya saben, desde la versión 3.15 de Guaraní, la que publicamos a principios de este año, ustedes pueden adjuntar o pueden digitalizar todo lo que tiene que ver con la información de requisitos de ingreso de los alumnos. Lo que hicimos en esta versión 3.16 fue... Ahí se ve, perfecto. Lo que hicimos en esta versión 3.16 fue sumar la opción no solo de que el aspirante desde preinscripción pueda subir la información digitalizada, la foto de su DNI, de su certificado de título en trámite y demás, sino que, como ustedes ya saben, en el 3W, en autogestión, el alumno puede inscribirse a una nueva propuesta. Si ya es alumno de una propuesta, no hace falta que vuelva a ir a prescripción y vuelva a completar todo el formulario con los datos, sino que ya desde autogestión, desde el 3W, se puede inscribir a una nueva propuesta. En ese caso, se habilitó también a través de esta última versión publicada que el alumno pueda subir la documentación actualizada, porque se entiende que tal vez si es
una segunda inscripción algún dato se haya modificado. No vamos a mostrar en detalle qué es lo que hace Guaraní porque hay una presentación a las 5 de la tarde donde puntualmente se va a mostrar esto. Documentación digitalizada desde prescripción, gestión y 3W. Así que los que estén interesados los invitamos a que se queden en ese espacio para ver bien cómo funciona dentro de Guaraní. El objetivo de esta charla era poder contarles qué es lo que se puede hacer para tener registro de todo el circuito de ingresantes. ¿Por qué surge? Uno de los tantos motivos por los que surge esta charla es, bueno, un tanto lo que les va a ir describiendo Leticia en un ratito, que es lo que se pedía a nivel de información de estudiantes de ingreso y lo que se va a pedir próximamente, qué modificaciones va a haber, pero también tener en claro qué es lo que ustedes pueden gestionar desde Guaraní, porque lo que nos está pasando es que se nos acercan universidades a plantearnos personalizaciones o consultas específicas sobre cómo llevar sus talleres introductorios o cómo gestionar a estos alumnos que en realidad no son todavía alumnos. Y la realidad es que nosotros tenemos una solución implementada, pero creo que no más de 2 o 3 universidades la tienen hoy en opción, que es la vinculación de propuestas. Nosotros brindamos la opción, ustedes ya saben, Guaraní 3 es un sistema de gestión académica sumamente flexible y amplio que permite gestionar cualquier tipo de propuesta formativa. No solo grado, no solo posgrado, especialización, sino todo lo que tiene que ver con cursos de ingreso, ciclos básicos, ciclos comunes. Ustedes van a ver ahí, no sé si se llega a ver en detalle o está como un poco chiquitito, los 2 o 3 ejemplos que nosotros siempre les decimos cuando quieren plasmar todo lo que tiene que ver con estos talleres introductorios. Serían ciclo básico, ciclo común, cursos de ingreso y algunos, hacemos una aclaración. Cuando nosotros hablamos de curso, ahí hacemos la distinción entre lo que sería el curso de ingreso o cursillo introductorio y curso, que es algo que está más orientado a todo lo que tiene que ver con secretarías de extensión, cursos de idioma, una dinámica muchísimo más amable, digamos, e incluso orientada a público externo de la institución, que difiere de lo que sería un curso de ingreso, que es como una previa a las propuestas que brinda la universidad. En el caso que ustedes quieran plasmar también ese curso introductorio, mediante el cual a los aspirantes de alguna forma se les trata de brindar una herramienta para aclimatarlos a lo que vendría a ser la vida estudiantil, lo que nos planteaban en muchas universidades es que el alumno del secundario muchas veces no viene preparado para todo lo que tiene que ver, no solo con un uso de Guaraní, por ejemplo, para una inscripción a cursadas y la vista de un almanaque, sino también para la dinámica que implica hacerse cargo de su almanaque, entender que de alguna forma tiene que tener conocimiento del detalle de su plan de estudios para saber a cuáles actividades se puede inscribir, qué es esto de las correlativas, cuándo son obligatorias, cuándo no. Empieza a ser como un nuevo idioma para muchos ingresantes y surgió esta necesidad que es la de brindarles algún tipo de herramienta introductoria para evitar el tema de la deserción durante los primeros años, sobre todo durante el primer año. Por eso muchas instituciones han sumado cursos de ingreso o talleres introductorios para ayudar a los estudiantes a esto de sumarse a la vida universitaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos en esta vinculación de propuestas? Ustedes han cargado la propuesta de grado, vamos a suponer una ingeniería en informática, y este curso introductorio que puede ser, a veces es un curso común a toda la institución, a veces es un curso por responsable académica, ingeniería tiene un curso de ingreso, humanidades tiene otro, coinciden en 1 o 2 actividades humanísticas y después cada facultad define cuáles son las actividades que quiere que sus estudiantes realicen. Pero en líneas generales, todos esos planes ustedes los pueden cargar dentro de Guaraní 3 y la idea es que ustedes, esta propuesta grande, la de grado, puedan usar 1 o n planes de cursos de ingreso. Entonces, en el ejemplo que les mostramos, que es la operación vincular propuestas, ustedes arriba de todo ven que dice propuesta de ingeniería en informática, abajo aparece cuáles son los posibles planes que yo puedo vincular, en este caso es curso de preparación universitaria, elegimos un nombre descriptivo, y tienen 2 opciones ahí, que dicen imprimir analítico conjunto, ustedes
Si no tildan esa opción, entonces ese analítico va a salir por separado. Si la tildan, se van a sumar las dos propuestas, este taller introductorio y la propuesta de grado. Y por otro lado, el inscribir automáticamente, que es un poco el chiste de esta vinculación. Si vinculo propuestas y marco la opción de inscripción automática, acá, por ejemplo, estoy inscribiendo a Carlos García a Ingeniería en Informática. Yo tengo vinculada la propuesta de Ingeniería en Informática con este curso de preparación universitaria, ¿sí? Ahora Carlos se inscribe a la propuesta de grado. Para él es transparente esta vinculación que nosotros hicimos en Guaraní. Cuando voy a la ficha de la persona, espero que se pueda ver un poquitito el detalle, van a ver que ahí dice curso de preparación universitaria, estado de inscripción aceptada, e Ingeniería en Informática, estado de inscripción pendiente. ¿Por qué? En la vinculación configuramos esa inscripción automática, por lo cual cuando el alumno se inscribe a la propuesta de grado, automáticamente lo estamos inscribiendo a esta propuesta vinculada a este taller introductorio. Cuando el alumno se prescribe a licenciaturas e ingenierías, a las propuestas de grado, pero nosotros a su vez los estamos inscribiendo a estos talleres introductorios. Y le indicamos al sistema que la aprobación de ese taller introductorio es un requisito para poder ser alumno de la propuesta de grado. Por eso ahí me aparece pendiente la inscripción a la ingeniería y confirmada la inscripción al curso de preparación. ¿Cómo configuramos ese control? Bueno, acá van a ver dos requisitos de tipo proceso. Uno indica que el alumno tenga una propuesta vinculada aprobada, con lo cual tiene que aprobar todo el contenido de la propuesta, o solo cursando o con algún acta de aprobación. Ustedes ya saben que se puede configurar de muchas maneras dentro de ESI Guaraní 3. Y la otra opción es que el alumno tenga una propuesta vinculada aprobada en un X%, porque lo que nos planteaban en muchas instituciones es, sí, nosotros les pedimos que aprueben el curso de ingreso, pero no hace falta que lo terminen. No hace falta que lo aprueben un 100%. Con que hagan un 50 o un poquito más de un 50, un 70, ya están en condiciones de empezar a cursar la propuesta de grado formalmente. Estos requisitos se configuran como requisitos de ingreso justamente para dejar la propuesta de grado en estado pendiente hasta que se apruebe el curso de ingreso, y también ustedes como requisitos de tipo proceso los pueden vincular a otras acciones, por ejemplo, cursada. Se anota, Matías, acá, nuestro alumno estrella de San Avierón Quilmes, él está anotado a esta Ingeniería en Informática. Él empieza a cursar su curso de preparación universitaria, su taller introductorio, pero entiende que sus conocimientos son más que acabados para rendir álgebra 1. Ahora, nosotros configuramos un control en un requisito a donde se indica que hasta que no tenga la propuesta vinculada aprobada, él no se puede inscribir a las cursadas de primer año de ingeniería. Entonces ustedes pueden configurar instancia por instancia e incluso por cada actividad qué puede hacer el alumno y qué no puede hacer si no tiene aprobada este curso de ingreso. El mundo de requisitos es bastante amplio, sabemos que es un poco complicado a la hora de configurarlo y tener en cuenta todos los vericuetos que se pueden plasmar dentro del sistema. Sí, lo que queríamos era contarles muy brevemente qué es lo que se puede hacer dentro de Guaraní para llevar adelante estos cursos de ingresos o talleres introductorios que hay sobre los alumnos. Sobre todo para evitar que personalicen, que quieran armar algo que en realidad el sistema hoy ya presenta. Y por otro lado, porque nos interesaría que ustedes, todo lo que tiene que ver con gestión académica, lo puedan plasmar dentro del sistema y de esta forma lo puedan cruzar con todos los datos que eventualmente se van a ir pidiendo como distintas salidas y después se pueden alimentar para explotación y uso explotación de datos y uso de información, que es un poco lo que mencionaba al principio el Colo y después otro tanto Eugenio. Si ustedes no tienen la información dentro del sistema, más allá de tenerla estandarizada, después no pueden hacer un uso de esos datos y es muy difícil poder tomar políticas de acción que en algún punto, por lo menos en este caso, es bastante específico e importante, que es el acompañamiento y el apoyo a los estudiantes de ingreso, ¿sí?
Ahora los dejamos con Leti, que les va a contar un poco el tema de la información que se pide. Hola, buenas tardes. Bueno, yo coordino el Departamento de Información Universitaria, muchos de ustedes saben, donde pedimos muchas de las, o parte de la información que ustedes trabajan en guaraní a través del sistema araucano. Un poco contarles qué es lo que estamos pidiendo hoy en relación a lo que podríamos decir son los cursos de ingresos o los ingresantes, aquellos alumnos que todavía no son nuevos inscriptos en las carreras. Y esto tiene una historia un poco larga en relación a que históricamente se viene pidiendo en la Secretaría, desde la Secretaría, ahí dice 2006, pero hay relevamientos anteriores por ahí no tan sistematizados y quizás no con tanta continuidad, pero sí es cierto que desde el 2006 hasta mediados del 2018 de este año hemos pedido información a nivel de oferta académica de lo que denominamos aspirantes, ¿sí? Aspirantes para nosotros son todos esos estudiantes o todos esos futuros estudiantes que de alguna manera manifiestan intención de inscribirse a una oferta académica en una universidad determinada con cierto grado de formalidad, digamos, ¿no? No el que pasa y pregunta y se lleva un folleto, sino el que hace una preinscripción o algo, con algún grado de formalidad. Nosotros veníamos haciendo 3 tomas de aspirantes en el año académico en curso. Eso nos permitía un poco saber el pulso, digamos, de las inscripciones en la universidad en ese mismo año. Ustedes saben que nosotros, con todos los otros relevamientos, hasta hoy estamos trabajando con año vencido. Esto nos permitía trabajar con información del año académico en curso. Entonces hacíamos 3 tomas, una en febrero, una en abril y otra en agosto. Y en general tuvimos siempre buena respuesta sobre estos relevamientos. Pedíamos muy poquitas variables, la verdad, pero tenemos altos niveles de calidad y de cobertura. Ahora bien, éramos conscientes de que la información de aspirantes, tal como la definíamos, no nos servía, no nos alcanzaba para dar cuenta de la realidad de los ingresantes a las carreras en las universidades, que esto podía ser cursos de ingresos, exámenes, cursos de aprestamiento, talleres de nivelación, lo que fuera, a las que, que permitían el ingreso o no, no importa, una variedad de cosas, pero a la que las universidades estaban dedicando muchísimos esfuerzos y muchísimos recursos y de los que nosotros no podíamos decir nada. Es decir, teníamos una cantidad de aspirantes y luego un vacío de información y luego la cantidad de nuevos inscriptos, que son los que efectivamente ingresan a las carreras. Es por eso que en el año 2013 hicimos un relevamiento sobre modalidades de ingreso a las universidades nacionales, que fue una encuesta más de tipo cualitativa que hicimos con un grupo de universidades nacionales que representa más o menos el 30% de la cantidad de aspirantes en ese momento, con el objetivo un poco de conocer cuáles eran las modalidades de ingreso y la cantidad de aspirantes que iban pasando a través de distintas etapas en esos cursos o modalidades distintas de ingreso. Pero sobre todo para que esto nos sirviera de base para pensar en un nuevo relevamiento que sí pudiera dar cuenta de qué pasaba en ese espacio de tiempo entre los aspirantes y con los aspirantes hasta que se convierten en nuevos inscriptos. Entonces, a partir de ese relevamiento, de esa encuesta que hicimos en el año 2013, que imaginan que dio una heterogeneidad de modalidades
de duraciones, de requisitos, esto que decía Emilce, bueno, cursos de ingreso que terminaban y que impedían, si no se aprobaba el ingreso, otros que no, otros que eran optativos, exámenes, bueno, una variedad muy, muy, muy heterogénea de modalidades de ingreso, que entonces a nosotros nos llevaron a diseñar un relevamiento que tiene unas pocas variables muy simples, pero que por lo menos nos están empezando a dar algo de información en relación a cuántos estudiantes hay con intención de ingresar a un determinado título y cuántos cumplen con los requisitos que las universidades ponen en relación a ese ingreso. Y finalmente, cuántos son los que están en condiciones de ingresar. Ese es un relevamiento que estamos llevando a cabo desde el año 2013. Ustedes además saben que a partir de ese momento nosotros empezamos a tomar en las universidades nacionales y luego en las privadas información de tipo nominal. Entonces nos parecía que era una contradicción que este nuevo relevamiento no incorporara ya la cuestión de la nominalidad. Entonces es un relevamiento nominal. Y que esto, que yo les decía, intenta captar las etapas que van recorriendo los aspirantes hasta que se convierten en nuevos inscriptos. ¿Qué cuestiones estamos relevando hoy en este relevamiento que llamamos relevamiento de estudiantes de ingreso nominal? Son los datos de la persona, los datos de la oferta, la fecha de ingreso y la fecha de finalización de ese ingreso, que puede tener cualquier modalidad, los requisitos administrativos, los requisitos académicos y cuando el alumno finalice ese ingreso, si está o no en condiciones de ingresar a la carrera a la que está inscripto. Bueno, yo puse acá qué definiciones de requisitos administrativos, ¿sí? Bueno, cada institución los define. Luego, qué requisitos académicos, cómo se definen y si el estudiante cumple o no. Acá las categorías que son válidas dentro de los requisitos académicos no es solamente si el estudiante cumple o no, sino también tuvimos que pensar, luego de esa encuesta que hicimos, de ese relevamiento de modalidades, algunas otras categorías que no se limitaban a la cuestión de cumple o no cumple, sino que en algunos casos hay estudiantes que continúan haciendo algún módulo del ingreso, hay instituciones que tienen ingreso directo, ¿sí? Que solamente el estudiante se tiene que inscribir, o que están exentos porque vienen de un colegio secundario que le habilita el ingreso directo a determinada carrera y así. Y luego, lo que sí estamos pidiendo es que nos indiquen para cada estudiante si el alumno en cuestión está en condiciones o no de ingresar al curso de ingreso o si está en condiciones de manera condicional, ¿no? Muchas veces lo que encontramos consultando con ustedes, consultando con las instituciones, es que quizás el estudiante cumplía con todos los requisitos académicos, pero le faltaba algo de los requisitos administrativos o viceversa, y igualmente la universidad le permitía ingresar condicionalmente a un título. Bueno, ahí tienen el modelo, el esquema de carga, que todos los que están acá y cargan Araucano lo conocen. Bueno, fíjense, les queríamos mostrar, porque esto es lo que nos interesa compartir con ustedes, la cobertura que estamos teniendo de lo que llamamos estudiantes de ingreso nominal, ¿sí? En este momento piensen que hay en Argentina unas 130 y pico de instituciones en total, mitad y mitad públicas, mitad privadas. Fíjense que casi la totalidad de las instituciones públicas vienen respondiendo el relevamiento de estudiantes de ingreso nominal, no así las privadas.
Esto es un análisis un poco de si se cumplen o no los requisitos administrativos y los requisitos académicos. ¿Y cuántos están en condiciones de ingresar? Sí o no, y si no, de manera condicional. Lo que sí me quiero detener un minuto en esto es, a partir de este segundo semestre del año 2018, en la Secretaría estamos haciendo un nuevo relevamiento, que es un relevamiento semestral, con las mismas condiciones y características que tiene el araucano, que intenta empezar a poner en funcionamiento una dinámica de captar información académica de los estudiantes en el año en curso, ¿sí? Entonces, en este segundo semestre estamos recopilando información de lo que ocurrió en el año académico en el primer semestre. En ese relevamiento estamos incluyendo este relevamiento, que es el de estudiantes de ingreso nominal, que reemplaza al relevamiento de aspirantes. Es decir, que la única información que a partir de ahora tenemos en la Secretaría sobre los aspirantes y aquellos estudiantes que están realizando alguna modalidad de ingreso en las universidades es esta. Y que, si bien en el caso de las universidades públicas la cobertura en cantidad de instituciones es alta, no lo es en cantidad de aspirantes, ¿no? Para el total, lo miro a Hugo porque para hacer memoria, tengan una idea que nosotros en el 2017 tuvimos declarados por ustedes unos 700.000 aspirantes y que en este relevamiento estamos cerca de 400.000. Con lo cual, la cobertura sigue siendo baja, digamos, en ese sentido, y ahí es donde les pedimos el esfuerzo de poder informarnos, porque es la única forma en este momento que tenemos de saber cuántos estudiantes se están acercando a las universidades y cuántos efectivamente, después de los distintos pasos por las distintas modalidades de ingreso, están ingresando. Así que a mí me parece que es muy importante estos talleres donde nos encontramos a pensar de qué manera poder integrar, que es la palabra estrella de la jornada, las necesidades que tenemos desde la Secretaría, tanto en la producción de información para los investigadores, para las publicaciones que hacemos, como para la gestión, como lo que ustedes pueden hacer desde las universidades. Gracias. No te vayas porque por ahí hay preguntas, Leticia. No huyas. De nuevo, disculpen la insistencia. La gente que está anotada para la cena y todavía no la pagó, tiene los últimos minutos antes de que empecemos a rematar esos lugares, ¿sí? Vamos a abrir un espacio de preguntas después de la conclusión de Eugenio. ¿No querés concluir? No, pero no conclusión. No es conclusión. Les quería dar otro punto de vista del tema de ingresantes. Muchos por ahí ya lo sufren cuando tienen que reportar, pero probablemente en el área académica un poquito menos porque lo contesta estadísticas con Araucano. Pero las universidades vienen trabajando desde hace 20 años en un modelo de pautas objetivas para llegar a un presupuesto teórico. El modelo de pautas es un documento enorme con un montón de variables, de fórmulas de cómo se hace un presupuesto teórico que en realidad no es un número de dinero, sino un porcentaje de la torta total que le corresponde a cada universidad según los alumnos, los ingresantes, la estructura de la planta docente y un montón de otras variables. Eso está implementado en un sistema que se llama Siucalchaquí, y en ese sistema, como la estructura de Guaraní 2 para cursos de ingreso responde a las necesidades solo del ingreso a la carrera, y como Araucano viene trabajando desde hace un tiempo
en mejorar la gestión de la información de cursos de ingreso, y hasta hace un tiempo no era nominal, Calchaquí hasta ahora hace un tercer relevamiento. Entonces, cuando necesita cada año preguntarle a las universidades cuántos ingresantes hubo, necesita una variable, por ejemplo, de si ese alumno terminó rindiendo examen o no. Y si el curso lo llevó a cursar 120 horas o más, o no lo llevó a cursar 120 horas o más. Porque para el requisito que necesita el modelo, lo importante es saber la carga horaria docente para dar esos cursos, porque lo quiere costear. Digo, si no lo integramos, va a seguir habiendo 3 relevamientos. Si no nos juntamos a ver cómo responder con una sola carga, digamos, lo lógico es que ese aspirante ingrese, se anote, curse, le vaya bien, mal, entre o no entre, y de ahí respondamos a todas las necesidades. Si logra entrar o no a la carrera, la información que requiere Araucano y la que requiere el modelo. Y les pongo un ejemplo más, solo como curiosidad. Supongamos que un área de alumnos decide que por el volumen de trabajo los datos censales no se los va a pedir a los aspirantes, va a esperar a que ingresen, y a los que no ingresen se lo evita para evitar un volumen enorme de trabajo. Cuando esa universidad, ya no en el área de gestión de grado, necesite saber de qué región de la provincia están rebotando los alumnos, porque digamos, solo puede saber, digamos, que de los que vienen de tal ciudad, ingresa poca gente a primer año de tal ciudad cuando uno creería que deberían venir más. Pero se pierde, si no carga los datos censales en tiempo y forma, se va a perder el dato de que esa gente efectivamente quiere venir, pero está rebotando por algún motivo, porque por ahí la escuela le está entregando tarde el diploma y entonces no cumple con los requisitos administrativos, o porque tiene una mala base de matemática y fallan en la materia de matemática del curso de ingreso. Para la gestión de quienes ingresan a la carrera, ese dato no importa. Para la gestión de las autoridades, de ver cómo mejorar el acceso de los chicos a la universidad, es indispensable. Bueno, invitamos a la mesa a Ale Delú. Por si hay preguntas difíciles, van a ir todas dirigidas a él. Tenemos el micrófono abierto para preguntas que tengan sobre guaraní o la información que hay que mostró que a partir de nada, que ya tienen que empezar a informar con el nuevo formato. ¿Quieren hacer preguntas o quieren que pasemos al otro tema? De repente hay un montón de micrófonos. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es más por lo que hablabas recién de la vinculación de propuestas. Está bien. En nuestra universidad tenemos vinculadas las propuestas con el curso de ingreso, así como mostrabas vos recién en el Power, digamos. La consulta es la siguiente. ¿Habría alguna forma de, digamos, poner como correlativa de la carrera una materia del curso de ingreso? Que ese es el problema que estamos teniendo. ¿La quieren ver, no? Es famoso. Hola, actualmente está habilitada esa opción, pero creemos que podría ser de permitir, cuando se cargan correlativas, habilitar las actividades de las propuestas vinculadas, en este caso del curso de ingreso. Sí, porque muchas veces, depende de qué carrera siga el alumno, se le requiere un grupo de materias orientadas a esa carrera. Claro, nosotros actualmente tenemos una personalización justo para eso, pero queríamos saber si... Sí, la idea es modificar el alta de correlativas y permitir asociar actividades del curso de ingreso de las propuestas relacionadas. Gracias. Gracias por la idea y el trabajo para Ale. ¿Los escuchamos? Pero hablen al micrófono, por favor. Hola, hola. Hola. Mi consulta está dirigida a las chicas del Ministerio respecto a la carga nominal de los aspirantes a ingresar. Si esa carga está directamente relacionada con un control de tipo presupuestario. ¿Esa es la pregunta?
Bueno, es un poco lo que les decía Eugenio. Sobre digamos. todo a nivel nacional, porque puede ser nuestro control interno a nivel de universidad, pero como se hace referencia a una resolución ministerial, una resolución de la SPU, por eso es que estoy consultándolo. A ver, es un poco lo que decía, que les contaba Eugenio. En el modelo de pautas no está entrando todavía este relevamiento, no hay tampoco, digo, no es que hemos conversado, pero sí somos conscientes de que desde los datos que tenemos en el Departamento de Información Universitaria no estamos pudiendo dar cuenta de, por lo menos, los estudiantes que están en los cursos de ingresos que implican recursos para las universidades. En términos de lo presupuestario te lo puede responder mejor. Sí, yo me parece que no terminé de entender la pregunta, hacia dónde iba. Si ese relevamiento nominal está directamente relacionado con un control presupuestario desde Nación. No. A ver, ¿vos te referís a la resolución del CIN del 2013? Del 2008. No sé cuál es la resolución, pero no veo vínculo entre esto y lo presupuestario. Bien. Hay una especie de mito de que el alumnos nominales apunta directamente a restringir lo presupuestario, cosa que no pasa. Bien, digamos. eso era. Pero no sé si viene dirigida por ahí la pregunta. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Javier de Río Negro, ¿cómo estamos? La pregunta es la siguiente, para los que tenemos Guaraní 2 y no tenemos miras de migrar al 3 en un futuro dentro de 2 años. ¿Le dan el micrófono a alguien más? Nos vamos a poner a llorar todos, Javier, por lo que acabas de decir. ¿Está previsto levantar los datos de los nominales, de los ingresantes nominales desde un curso de ingreso, no ya de la carrera a la que están inscriptos? Mirá, lo que es desarrollo Guaraní 2 ya se está finalizando. Es más, próximamente va a salir la versión 2.9.5, pero no hay desarrollo nuevo. No se va a tocar nada. Van a seguir como hasta ahora. Entonces, a Leticia, ¿vos sos consciente que va a pasar un tiempo antes de que ese relevamiento de los alumnos ingresantes nominales que hacen el curso de ingreso y efectivamente no entran en la carrera, no lo van a tener reflejado? Porque nosotros tampoco nos vamos a poner a desarrollar una personalización que permita levantar eso. Somos conscientes de dos cosas, de que cada vez que hacemos un desarrollo, un relevamiento nuevo, lo primero que hacemos es, antes incluso de consultárselos a las universidades, es consultarles a ellos. Esto es posible tenerlo desde Guaraní, con qué tiempos, con qué grado de cobertura. Así que eso es lo primero. Y después que sabemos que el uso de las distintas versiones en las distintas universidades implica que haya algunos problemas también con la cobertura de los datos. Incluso, acá estamos todos los que son usuarios de Guaraní, hay universidades que no son usuarios, eso lo tenemos presente desde la Secretaría, sí. O sea, no es obligatorio. Y es obligatorio, sí, es obligatorio. Desde la Secretaría, ustedes piensen que acá hay 2 instituciones que están interactuando, digamos. Desde la Secretaría eso es obligatorio, porque es obligatorio para todas las instituciones universitarias. Y es obligatorio desde el año 2013, además, no es nuevo. Lo que es nuevo es que hasta ahora convivían 2 relevamientos que tenían que ver con el ingreso. Aspirantes, que era mucho más simple y que era a nivel agregado en la oferta académica, y estudiantes de ingreso nominal. Lo que pasa a partir de este año es que aspirantes no se releva más y el único relevamiento obligatorio que queda es este. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al otro tema.
Es importante que sepan que nosotros también tratamos de acompañarlos en todo lo que tiene que ver con la migración de Guaraní 2 a Guaraní 3. Sabemos que es compleja, sabemos que es mucho trabajo. De hecho, mañana hay un espacio abierto donde van a escuchar experiencia de 3 universidades distintas con respecto a la migración de Guaraní 2 a Guaraní 3. Las complejidades, cómo han subsanado la problemática día a día, no solo de migración, sino también de plasmar sobre Guaraní 3 los planes desde nuevo, capacitar usuarios. Pero en líneas generales, todo lo que se estuvo charlando hoy, desde el comienzo con la presentación de Guillermo y lo que estuvo mencionando también Eugenio, hay que tener en cuenta que nosotros siempre estamos focalizando sobre CIU Guaraní 3 y es sobre lo que venimos trabajando en los últimos años. Lo que ustedes necesiten para armar estrategias o planificaciones para migrar a Guaraní 3, por favor acérquensenos porque nosotros estamos más que dispuestos a ayudarlos en este proceso que no es nada sencillo. Ahora tenemos a otro gurú, Fabio Rossellini. Ahora vamos a dejar a los chicos de San Avión que les cuenten un tanto la solución desarrollada para posgrado y también vamos a contarles qué es lo que hay en Guaraní para seguir trabajando en esto de integración. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a tratar de presentarles algo de San Avirón, justamente relacionado, San Avirón Quilmes, mejor dicho, para ser bien claros, relacionado con posgrados principalmente. Previamente nos robamos un poquito de tiempo y como nosotros con esta crisis de identidad de nuestro equipo que está un poco en el mundo académico y otro punto en el mundo presupuestario, hacemos una pequeña introducción de 2 o 3 diapositivas para dar la idea global del proyecto y así uno puede tener por lo menos lo que se hablaba antes, una visión completa de lo que se está desarrollando y a qué apunta, cosa que uno después pueda ver las necesidades que tiene e irlas mapeando a esta solución. Bueno, ¿qué es CIU-SQ? Para hacerlo más cortito, por eso y para que no queden ambigüedades con los nombres, no haya problemas semánticos, SQ es eso, justamente San Avirón Quilmes, que es el nuevo módulo del ecosistema CIU, que lo que apunta es a la gestión y la trazabilidad de los recursos propios de las universidades. Esto sería todos los recursos que se generan más allá de la fuente presupuestaria, de las transferencias presupuestarias. Tiene como antecedentes justamente un proyecto desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba, el San Avirón, que fue un proyecto que es un proyecto, no sigue existiendo hoy en día, que lo que cubrió principalmente es el área de extensión universitaria. Y tiene cosas muy interesantes como fue el primero que empezó a comunicar el mundo, llamémosle académico, relacionado con extensión, con el mundo presupuestario. También a eso se sumó la experiencia de otro proyecto, que es uno desarrollado por el CIU, que se llama CIU Quilmes, que principalmente lo usó la Universidad Nacional de Quilmes, que acá están presentes bastantes de dicha universidad, que al día de hoy también se sigue usando en parte para lo que nació como una necesidad de todo lo que era educación virtual, que tiene como procesos de facturación masivas mensuales muy importantes, y después también fue absorbiendo lo que es posgrados. Tomando esas dos experiencias, se desarrolló este nuevo proyecto, que sería CIU San Avirón Quilmes o CIU-SQ para hacerlo mucho más así simple, por lo menos de pronunciar. Este proyecto, como se dijo siempre antes, es por naturaleza colaborativo. De hecho, nació con el aporte de 2 recursos de la Universidad de Quilmes que participaron en las oficinas nuestras y constantemente, y bueno, fueron claves para el desarrollo y también para todo lo que fue el diseño de la solución del sistema. También hay otro participante que ahora está en otra universidad que también participó justamente en el diseño de la solución. ¿Cuál es la problemática que uno apunta a resolver desde el punto de vista de la universidad de este proyecto? Si uno va avanzando, por un lado, vemos en el lado izquierdo todo lo que son como fuentes posibles de recursos de una universidad. Los primeros serían todo el mundo académico, que son cursos de extensión de posgrado, posgrados, puede ser también un comedor, un estacionamiento, un hospital universitario, una editorial que vende libros. Son todos ingresos que genera la universidad. Del otro lado aparecen las formas en que la universidad se hace de ese dinero, que también hoy es muy variable, puede ser desde efectivo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, agentes de cobranza online como Mercado Pago, que es una elección que hizo la Universidad de Quilmes. Eso es otra pata que se necesita. También es necesario cumplir con entes reguladores, que son externos a la universidad, no es solamente algo que se resuelve dentro de la universidad. Como puede ser el tema de la FIP, con una disposición que sacó que algunas universidades tienen que adherir a facturación, no es que algunas universidades, hay una disposición donde
de una forma medio ambigua, que es algo que puede decidir mejor las universidades, si tienen que adherir o no a facturación electrónica FIP. Y reportes que pueda pedir cualquier organismo del Estado sobre los ingresos. Y eso encima compatibilizado con 3 visiones totalmente diferentes, que son la de los alumnos, que lo que buscan normalmente es obtener el servicio que le da la universidad y poder pagarlo de la forma más cómoda que está acostumbrado hoy en día, que hoy ya no es tan fácil o no es tan normal que eso, que uno vaya a hacer una cola a la universidad para poder pagar un curso que se dicta virtualmente. A veces se dan esas contradicciones que el curso es virtual, lo puede cursar en cualquier lugar, pero tiene que ir a pagar a la facultad o a la universidad. Esa contradicción es medio como también media anacrónica. La visión de los directivos, que tal vez les interesa tener una visión completa de la universidad para saber qué es lo que le está generando más ingresos, cómo pueden hacer la trazabilidad de esos ingresos, cómo saben si extensión le genera ingresos o no, si posgrados o tal carrera de posgrado es viable económicamente o no, o le interesa mantenerla a pesar de que no sea económicamente viable. Y en el medio están justamente los empleados de la universidad que tienen que hacer magia o como puedan, tratar de relacionar los pagos que hacen los alumnos con el servicio que les está prestando la universidad. Y ahí hay de lo que quieran. Hay desde paralización de que hay un montón de plata en la universidad que no saben a qué pertenece, por lo tanto no la disponen porque no saben cómo destinarla presupuestariamente, o gente que la dispone y después tiene que empezar a reclamo de los alumnos, empezar a decir, ah, sí, vos cursaste y lo pagaste, entonces te damos el título o el comprobante de esa cursada. Si uno pasa a la situación actual, es como que, como se hablaba hoy al principio, la tendencia en este tiempo del CIU es como empezar a atender ese puente que se planteaba al principio, donde uno tiene un mundo académico y el mundo presupuestario, que naturalmente no tienen mucha interacción, y ahí se ve un grafiquito que podría ser así, una palabra mediática como una grieta, que se ven muy cortados. Es algo que cae ahí y después se resuelve como se puede. A veces los cobros se generaban en Pilagá y poder relacionarlos con el mundo académico era muy complejo. A nivel presupuestario, los ingresos cuando llegaban se volvían a registrar a mano en Pilagá para saber cómo se distribuía presupuestariamente eso. Cuando en realidad, si uno lo piensa un poco y se pone en el medio de ese famoso que se estaba intentando construir, hay algo que se puede ir relacionando todo, justamente. Ahí en el medio aparece este proyecto que a su vez son como varios componentes, que se llama CIU-SQ, que empieza a relacionar el mundo académico con el mundo presupuestario y empiezan a tener participación todos los actores que veíamos antes, medio en forma anárquica, uno en cada lugar, y que cada uno trataba de resolver las cosas como podían. Esa trazabilidad que se busca justamente no es tampoco mágico, es algo que se puede hacer si uno va manteniendo lo que necesita de la persona que hizo el paso previo para poder cerrar todo el circuito. Acá justamente adelante hay gente de la Universidad de Quilmes, que fueron los que sufrieron, y esperemos que les hayan aportado algo, para el área de extensión. Antes... ahí no, el micrófono, para que lo diga. No, después No, pero justo hablando con ella recién antes, uno ve que a veces hay cosas que uno por no estar metido en el día a día de la universidad, hay cosas muy simples que a veces uno no las ve por estar un poco lejos del día a día, pero teniendo esa interacción, justamente ese famoso puente empieza a servir para algo y no termina siendo una obra que después se cae a los 2 meses o no termina yendo nadie por ahí, que puede ser otra opción también, desgraciadamente. Entonces, bueno, esto, lo que nosotros intentamos con este proyecto, relacionado al mundo académico, que lo mismo se extiende para otras soluciones, que es lo que vamos a ver ahora. El proyecto completo lo que apunta a hacer es una solución de ese tipo, donde uno tenga esas computadorcitas que vemos nosotros ahí, apuntamos a que son unidades de venta, que son desarrollos específicos que cubren cierta funcionalidad. En este caso, en el caso académico, Guaraní ya existía, por lo tanto nosotros no teníamos que hacer... Una tentación importante era meterle a Guaraní una parte donde uno valorizara la oferta académica cobrable. Pero era medio también un engendro, iba a ser una cosa que iba creciendo, se iba deformando, cuando en realidad lo que cubre bien Guaraní es el mundo académico, no tenía que meterse con el tema de valorizaciones ni cobranzas de cosas. Entonces, esa complementación, esa separación de responsabilidades que también se habló antes acá, es lo que permite que cada uno se especialice en su función, la haga lo mejor posible y se complemente con otro sistema que continúa el proceso completo de negocio. Entonces, nosotros hoy en día lo que vamos a ver ahora rápidamente también es
esa solución de lo que es la unidad de venta que nosotros llamamos académica, que se integra con Guaraní, que complementa a Guaraní para poder hacer todo este circuito de generación del recurso, cobranza y reporte automatizado a Pilagá, al mundo presupuestario. Como se ve abajo, esto tiene una arquitectura más compleja, pero tampoco no es el objetivo de esta charla general contárselo, sino darles una introducción. Tiene esos módulos que se ven abajo que uno cuando desarrolla esas unidades de ventas lo hace solamente en lo que necesita, lo que es común no lo pone ahí. Entonces uno puede hacer más rápido una unidad de venta. Una unidad de venta que se encargue de un comedor se tiene que encargar solamente de lo que es vender cocas, panchos y artículos, lo que sea artículos, cobrarlos y subir los cobrados o dejar que los pague de otra forma. Una vez que los cobró, después los manda a Pilagá. Entonces esa comunicación con Pilagá se hace en otro componente de SQ. Esa es la idea así global del proyecto. Después nosotros en estos días lo que vamos a ir viendo es los medios de pago que ya están integrados a SQ para que ustedes tengan una idea de la oferta que tienen de medios de cobranza. Y después por eso también se va a ver una especie de tablero de control de lo que es a través de Wichi, de lo que puede ser un seguimiento para las autoridades de la universidad para poder saber qué son cómo se distribuyen y cómo son progresivamente a través del tiempo los ingresos de cada de las unidades de venta. Bueno, y acá la idea de esto es también no robarles mucho tiempo, hacer una pequeña introducción con la gente de Guaraní, que ustedes es lo que más conocen, y ver dónde interviene, dónde intercepta SQ para poder cerrar todo este proceso que implica en posgrados desde una inscripción, desde una definición de una oferta académica cobrable, donde uno tiene que definir mínimamente lo que uno se imagina es, si yo en Guaraní lo defino como cobrable, en SQ le tengo que decir cómo lo quiero pagar, si lo voy a pagar en una cuota sale tanto, en 5 cuotas sale tanto, en 24 cuotas sale tanto, y a su vez, después lo que también se relaciona con lo que se habló y se va a ver en un poquito más adelante, el tema de convenios, que nosotros llamamos convenios, que serían las becas, cuando una persona tiene un beneficio especial que a pesar de que el precio es, no sé, 10.000 pesos, lo que uno termina pagando son 5.000 pesos por cierta regla que tiene esa persona. Bueno, acá más o menos se va a contar eso y pasamos al mundo guaraní. Bueno, suponiendo entonces que definimos que vamos a usar una propuesta cobrable en el ejemplo posgrado, dentro de lo que es Guaraní 3, es muy importante que dar de alta la propuesta formativa. Seguimos con el ejemplo de posgrado, sí o sí se marque lo que mencionaba recién Fabio, que en cobrable quede ese sí, porque después no se puede modificar. Esto para los que ya empezaron a probar el módulo, la propuesta formativa de tipo curso, que se puede vincular con Senavirón Quilmes, ya han visto que todo lo que se olvidan de configurar en un principio después no se puede modificar. Es muy importante que en sus ambientes de testeo hagan estas pruebas paso a paso desde el principio. Entonces, damos de alta la propuesta formativa de tipo posgrado, ponemos cobrable sí. El videíto, acá va. Sí. En ese momento, cuando justamente se marca esa propuesta como cobrable, viaja un mensaje a SQ donde ya queda disponible para que otro usuario determine justamente esos parámetros necesarios para que quede realmente disponible, para que un alumno se inscriba a esa propuesta. Hasta el momento que no esté configurado, en el caso de posgrado se puede inscribir, pero no se va a poder efectivizar el pago. Ahora vamos a tratar de ver el workflow, a ver si queda más claro. Lo importante es eso, que les quede esa idea de que esto es como haciendo una equivalencia con Mercado Libre y Mercado Pago. Uno define el artículo, que sería en este caso el posgrado, la carrera cobrable, y eso lo tiene que de alguna forma valorizar para que después se pueda la gente inscribir a ese posgrado. Igual ahora vemos un circuito breve como para que quede un poco más claro en forma gráfica. Dentro de Guaraní, bueno, se sumó esta operación que mostramos cuando publicamos la versión 3.15, sincronizar novedades con Senavirón Quilmes, con SQ. Entonces, tenemos ese posgrado que nosotros dimos de alta, ahí ven que se marca cobrable sí, y se habilita el botón de sincronización para hacer esa actualización de datos que estaba mencionando recién Fabio. Esto hace, bueno, vamos acá a Senavirón Quilmes. ¿Esta lo explicás vos o Fabio? Buen día, buenas noches, buenas
tardes. Acá lo que vamos a hacer es valorizar el posgrado que acabamos de sincronizar. Llega con el mismo nombre que ustedes lo definieron en el mundo guaraní, por eso lo identifican. Acá hay una cosa que se llama instancia, para que si uno, la misma carrera, se dicta en varios cuatrimestres y tiene diferentes valores, uno pueda saber bien la persona a qué instancia se inscribió para mantenerle los valores de cada una de las instancias en las que fue definido. Bueno. Seguimos. Le damos un valor. Este es un punto interesante donde previamente pudieron haber seteado las formas de pago. En este caso vamos a seleccionar dos, que es en cuotas y en un pago único. Una vez que las agregamos y le damos finalizar, la opción siguiente, el paso siguiente, va a ser inscribir al alumno en la propuesta. Imagino que esto ya lo conocen. Esta es la inscripción a la propuesta que ya la mayoría deben haber probado. La única diferencia es que estamos inscribiendo a un aspirante a una propuesta de tipo posgrado que ya está valorizada en Senaviron Quilmes. Entonces, finalizada la inscripción, que respeta todos los pasos de cualquier otra matriculación, acá al confirmar, podemos configurar cuáles son los requisitos presentados de la persona. Menos mal que hicimos un ejemplo breve. Y nuevamente sincronizamos novedades. ¿Por qué? Tenemos una persona matriculada a esa propuesta que es cobrable. Entonces, tenemos que informar de esas novedades. Aparece la persona que recién inscribimos. Y en ese momento, justamente cuando se aprobaron esos requisitos, a la persona le llegó un mail para avisarle que ya está disponible para que pueda entrar desde justamente 3W. Hoy en día se tiene un acceso a un nuevo portalcito, una nueva operación que permite acceder como a un seguimiento de justamente de todo el mundo así de facturación del alumno. Entonces ahí lo que permite es para esa persona que ya su inscripción fue aprobada en el mundo académico, la tiene disponible, ahí les muestra los mismos opciones de pago que había definido en la configuración inicial, se las muestra ahí, que son esas mismas que había elegido Matías a través del video. Entonces quedan disponibles para que la persona pague, pero cuando paga lo va a hacer a través de Mercado Pago porque fue el medio de pago que eligió. Cuando se confirma la transacción de Mercado Pago, se le notifica a Guaraní en forma también automática que esa persona ya canceló su deuda, por lo tanto la inscripción está confirmada, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista del pago. Y ahí cierra el circuito, ya eso queda totalmente como conciliado, linkeado y no hay problema. La persona, a lo largo de su vida, de todo el posgrado, si sigue pagando y se atrasa, hay un proceso que justamente en las cuotas que se atrase se le informa a Guaraní que es moroso, cosa que después el mundo académico puede tomar las reglas que quiera sabiendo que esa persona es morosa. Si la persona cancela su deuda, bueno, ahí se ve cómo se puede bajar el comprobante sin tener que ir a la universidad para descargarse el comprobante y todo eso. Repaso entonces. Configuramos la propuesta, indicamos que era cobrable, la valorizamos, se inscribió el alumno, sincronizamos con la operación de Guaraní, se inscriben en alumnos, vuelve a sincronizar en la operación de Guaraní y ya el alumno desde 3W tiene la opción de portal de pagos en Mis Trámites y ejecuta todo el proceso de pago que les estaban mostrando Matías y Fabio. Ustedes piensen que es similar a lo que charlamos, a lo que vimos recién. Este es un requisito que también se le pide a la persona para poder aceptarlo dentro de la propuesta. Nosotros después, ahora la idea es justamente ver el tema de becas, pero por eso, una vez que se dio introducción al tema de becas, vemos cómo este mismo workflow se impacta. Nosotros, a pedido de la Universidad de Quilmes, en el caso de extensión, ya hay becas que son parciales o totales para cierta población.
Entonces, eso de alguna forma fue contemplado, pero desde ya lo importante sería que fuera integrado dentro de la misma solución de Tehuelche, que después se termine impactando cierto tipo de becas, las que le dan un beneficio por un servicio que se haga a través de SQ, esa persona tenga ese beneficio y en el momento de inscribirse, que idealmente sería que eso esté confirmado previo al momento de inscripción. Es lo mismo cuando ustedes van a comprar una entrada de cine, está bueno que uno previamente a comprar la entrada de cine sepa si tenés el beneficio o no, no que primero pagues el total y después tengas que ir a hacer un trámite para que te devuelvan la diferencia. Si uno puede cumplir eso, agilizaría todo y sería lo que realmente uno esperaría para no tener que tener un beneficio, pero para recuperar esa plata tengo que hacer un trámite presencial en la universidad. Entonces, todo ese proceso, que es el otro desafío que se presenta ahora, de cómo poder integrar todo eso, es parte de lo que se hablaría ahora y estaría bueno que aporten desde ya lo que ustedes más conocen, que es el día a día y todos los casos particulares que se les presentan en las universidades. Bueno, ahora, gracias primero. Los chicos de Tehuelche van a mostrar entonces Tehuelche. Y guaraní. Vamos a necesitar otro micrófono probablemente, ¿no? ¿Quieren ir cargando la presentación? En el drive que debería estar abierto acá. O sea, cerremos esto. Debería estar en la carpetita taller. Siucoya. Si quieren, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Parados, sentados? ¿O buscan? Voy a avisar mientras que pueden ir abriendo el streaming por la aplicación de YouTube para aprovechar el contenido que habían recibido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Antes de empezar con la demostración de Tehuelche, les proponemos que accedan al canal de YouTube a través de su smartphone para seguir el contenido de las diapositivas con un mejor nivel de detalle desde sus celus, así ver bien en detalle todo el contenido de la demo. Bueno, vamos a empezar presentándonos. Al día de hoy el equipo de Ciu Tehuelche está conformado por los mismos miembros de Siucoya. Trabajamos en paralelo ambos proyectos. Y en lo que fue el desarrollo inicial del proyecto, tanto desde el punto de vista conceptual, de cómo traer esta versión anterior que tanta historia había tenido y tanto tiempo pasó en el medio en silencio, cómo rediseñar y cómo llevar a cabo la reingeniería del módulo con todas las necesidades fundamentales de un circuito de beca al día de hoy. También recibimos el apoyo de la UNE con todo su equipo del rectorado que nos dio bastante apoyo y consejo en todo el proceso de diseñar los fundamentos de la nueva versión de Tehuelche. Como coordinadora del proyecto, Miriam Céspedes, que hoy a la mañana la conocieron junto a Hernán en la introducción conceptual del módulo. Y después tenemos en el equipo de desarrollo a Clara Casalini. También tenemos guaraní presente en la mesa hoy. Tenemos a Germán Lodowski, también como desarrollador. Al señor Nicolás Gascón, también como desarrollador de Coya Tehuelche. Y a Florencia Jarque como desarrolladora de guaraní. Así que bueno, vamos a empezar. Ciu Tehuelche, como ya conocen y lo hemos dicho varias veces a lo largo de la jornada, es este módulo que viene a unir un poco las aguas entre Coya, guaraní, todo el universo de datos que hay disponible desde el punto de vista de guaraní para los alumnos, incluso también de los docentes y personal no docente de la institución. La potencialidad de las herramientas de Coya para todo tipo de datos que se puedan obtener a través de encuestas, de cuestionarios, y la problemática propia de lo que es la gestión de las becas en las universidades. Por más de que nace o renace como un módulo independiente, su funcionamiento y su dinámica está íntimamente relacionada con Coya y con guaraní. O sea, Tehuelche no puede funcionar de manera autónoma. Y por la forma en que lo venimos planeando, y al día de hoy ya casi está cerrada la primera versión,
Todo lo que vamos a ver hoy ya está desarrollado y estamos terminando de pulir detalles para ya proveer el módulo para todos. La idea es que los límites entre los módulos con la evolución de todo lo que es el SIU como sistema se vayan corriendo y difuminando para que cada vez todos los circuitos y las soluciones sean cada vez más integrales y más unificados, con menos pasos y menos problemáticas de acceso y de usabilidad de todos los software. Entonces, en primera instancia, tenemos Tehuelche como punto de partida para el circuito de la gestión de una beca. Luego vamos a pasar a Colla, pasaremos a Guaraní y volveremos a Tehuelche. En primer lugar, en Tehuelche, lo que vamos a definir, yo voy a contar brevemente cómo va a ser el circuito y los chicos van a dar ejemplos en detalle sobre cada uno de los pasos. El primer paso en Tehuelche va a ser crear la convocatoria, que es justamente el núcleo principal de la beca que se va a ofrecer, o las becas que se van a ofrecer. En este caso, un usuario de tipo gestor va a tener precargados quizás una serie de tipos de becas, va a crear una convocatoria determinada y luego sí va a pasar la instancia de Colla, donde otro usuario gestor, quizás siendo el mismo según la infraestructura de la institución, va a crear un cuestionario para complementar la cantidad, todo el universo de datos que Guaraní pone a su disposición para generar toda esta gran bolsa de datos a partir de la cual se van a evaluar los órdenes de mérito para asignar las becas. Mañana por la tarde vamos a estar compartiendo novedades de SIUCOYA para la versión 4.2.0 que está por salir dentro de muy poquito. Y una de las novedades que vamos a contar, que vamos a mostrar un poco hoy, es una nueva encuesta precargada, un nuevo cuestionario que lo proveemos con esta nueva versión para acompañar el universo de datos de Guaraní, para complementar y tener un conjunto bien amplio de diversos tipos de datos de los estudiantes. Una vez que tengamos el cuestionario definido, vamos a ir a Guaraní y vamos a crear el relevamiento. El relevamiento, propiamente dicho, va a unir el cuestionario de Colla con esta convocatoria, el corazón de la beca, y a partir de la definición de un alcance, de un público determinado, de quienes trabajan Colla y Guaraní vinculados, conocen bien cómo es el proceso, van a poder disponibilizar la opción de postularse a esta beca. Una vez que esté el relevamiento habilitado, el aspirante va a proceder a actualizar sus datos censales, sus datos personales y va a aplicar, va a responder el cuestionario de Colla. Todo para el aspirante, van a ver en detalle luego, es un circuito muy transparente con la menor cantidad de interferencias posibles a nivel interfaz. El alumno se va a loguear en Guaraní, va a hacer todo desde Guaraní sin saber que está respondiendo en Colla, que está proveyendo sus datos a Tehuelche y todo el circuito que se está dando de fondo. Una vez que el alumno aplica a la beca, finalmente un usuario de tipo evaluador, que puede ser el mismo usuario que uno gestor según la institución, con un rol diferente, va a realizar la importación de todos estos datos, tanto de Guaraní como de Colla, y una vez en la propia base de datos de Tehuelche, una vez que tenga todo esto importado, va a poder empezar a trabajar en la generación de reportes, visualización de datos y poder ver de manera unificada, a través de una única interfaz, todos los datos que se fueron recaudando a lo largo de los otros dos módulos. Así que bueno, si les parece bien, empezamos con la demo. El primer paso sería Tehuelche y la creación de la convocatoria. Bueno, como paso inicial o paso previo a poder definir una convocatoria para becas, lo que tenemos que tener claro es qué tipos de becas son las que están incluidas en la convocatoria. Entonces, para eso hay una operación que nos permite definir cuáles van a ser los tipos de becas disponibles o que se van a usar para definir diversas convocatorias por medio de Tehuelche, ¿sí? Las convocatorias son universales en todo el sistema, en todo el módulo. Cualquiera sea el perfil que tenga el gestor que está haciendo el alta de la convocatoria, va a tener todos los tipos disponibles. Vamos a ver cómo es la operación, que es bien simple, ¿sí? Bueno, ahí nos quedó el login al sistema.
Mediante el menú de convocatorias vamos a tipos de beca y ahí vamos a, como verán, no hay inicialmente ningún tipo de beca creado porque esto es totalmente personalizable, lo pueden dar de alta a todos los tipos que quieran, los pueden eliminar, los pueden editar a gusto. Esto, como se imaginarán, quienes por ahí ya trabajan con este tipo de información, hay becas muy distintas, ahí vemos algunos ejemplos, becas de comedor, becas de fotocopias, becas para transporte, para cursos de posgrado o de extensión, ¿sí? Pueden ser, lógicamente, infinitas, ¿sí? Son totalmente personalizables, pero tienen que estar cargadas, definidas, previamente a poder definir la convocatoria, porque la convocatoria va a decir cuál o cuáles son los tipos que cubre, ¿sí? O que incluye. Ahí vemos el listado. Bueno, podemos pasar. En este ejemplo, o sea, el videito va mostrando cómo se cargan distintos tipos de beca. En este caso son valores descriptivos, no es que cierto tipo de beca tiene cierto tipo de requisitos de datos al momento, al menos desde el punto de vista de Tehuelche, sino que es para mostrar que las becas pueden ser utilizadas tanto a nivel grado como posgrado, extensión, todo tipo de oferta de becas y de asistencia económica para todas las actividades globales de la institución. Al ser valores descriptivos y de manera libre, el módulo está en esta primera instancia, en esta primera versión, totalmente abierto para abarcar todas las necesidades y todos los tipos de proyectos, de actividades que tenga la institución. Hacerle clic y pasar para abajo. ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te vaya pasando? Bien, una vez que entonces tenemos definido los tipos de becas, podemos dar de alta una convocatoria. ¿Sí? Como les comentaba Marco, la convocatoria va a ser lo que lleve el hilo, lo que defina cómo va a ser todo el proceso de ese llamado. Por lo tanto, ahí es donde vamos a definir los datos básicos, digamos, las características básicas de esa convocatoria. Si querés mostrarnos el video. Ahí vamos a ver que, por supuesto, le vamos a definir un nombre, una identificación, ¿sí? Una descripción a esa convocatoria. Vemos que, por supuesto, una convocatoria va a tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, que es el periodo en el cual los aspirantes se van a poder postular para las becas. Vamos a definir también el año de la convocatoria, que en realidad normalmente es un dato puramente descriptivo, pero bueno, podría variar con respecto a la fecha. Y también vamos a indicar una fecha de finalización de la evaluación académica, es decir, hasta qué momento de la vida del aspirante es que se toman los datos para la evaluación académica que se van a tomar para la convocatoria. Y por supuesto decimos cuáles son los tipos de beca que van a estar incluidos en esta convocatoria. Y para cada tipo de beca, si bien es obligatorio indicar qué tipo, es opcional decir si tenemos una cantidad fija, ¿sí? Y si tenemos un monto disponible para eso. En ese listado vamos a ver todas las convocatorias que se hayan creado, que se hayan definido, y podemos ver un resumen de la información que tenemos hasta el momento y editarlo. Y vamos a ver después cuando importemos el resto de los datos que van a la definición que se hizo en guaraní, que esa información se va completando, ¿sí? Ahí en la pantalla que estamos viendo en este momento, vemos que simplemente tenemos los datos que acabamos de definir. Y hay un montón de datos que no están definidos todavía. Eso va a venir de la definición detallada que vamos a dar del lado de guaraní, que bueno, después Flor les va a mostrar en detalle. Está avanzando. Recién Marco les explicaba que lo que hacemos con Tehuelche no es autónomo porque usa principalmente los datos de los alumnos, de los aspirantes a las becas, que va a tomar de guaraní. Y todo aquel dato que no podamos obtener de guaraní, que sí tenga sentido pedirle explícitamente al aspirante, lo que hacemos es crear un cuestionario, para eso usamos Coya, y en ese cuestionario tenemos
las preguntas que necesitemos, o para los datos que necesitemos obtener del aspirante. Hoy por hoy, Coya va a salir ya con un cuestionario predefinido que está precargado, ¿sí? En la próxima versión va a estar. Tiene un conjunto de preguntas que se fueron obteniendo en base a lo que sabíamos que solía incluirse en el Tehuelche tal como estaba hasta ahora, y los datos que sí pueden obtenerse hoy por hoy de guaraní. Aquello que no estaba allí se incluyó en un cuestionario que sale precargado. Por supuesto, como dice ahí, es de libre elección, no es que están obligados a usar ese cuestionario, sino que es una muestra por si les sirve o si quieren partir de ese cuestionario y copiarlo para generar uno nuevo, ¿sí? Pueden hacerlo tan simple o tan complejo como necesiten y pueden, bueno, obviamente no usarlo si no hiciera falta, ¿sí? Hoy por hoy les vamos a mostrar cómo se hace para incluirlo. Y es, como dice, es la última etapa que va a cumplimentar el aspirante cuando aplica. Vamos, si querés el video, bueno, se ve brevemente cómo es este cuestionario que les comentaba. Simplemente incluye varias preguntas clásicas de una postulación a beca que tiene que ver con su situación económica y su relación familiar, digamos, con quién vive, ese tipo de cosas, ¿sí? Acá estamos viendo ejemplos específicos donde se hizo uso de las dependencias para que vean que la construcción del cuestionario en Coya puede tener todas las herramientas que provee Coya al día de hoy, que no hay ningún tipo de limitante, sino al contrario. Todas las novedades que vayamos lanzando con Coya pueden aprovecharse para crear este cuestionario que va a complementar el proceso de la obtención de datos de guaraní. Bueno, la idea era que yo muestre del lado de guaraní cómo cerraba más o menos este circuito de integración. Para eso hay como dos actores diferentes. Un usuario gestor que utiliza el sistema de gestión, el Guaraní 3, y un alumno que se va a transformar en un aspirante a beca, que lo va a hacer a través del sistema de autogestión o 3W. Para poder definir el relevamiento desde gestión necesitamos vincular primero el cuestionario de Coya que definimos recién, que les mostraba Clara. Para eso, para poder vincularlo con guaraní, creamos en esta operación, que probablemente si usan las encuestas de Coya ya con guaraní lo conozcan. Si se fijan, hay un combo que está mostrando los cuestionarios de Coya, el que había mostrado Clara. Le damos un nombre propio de guaraní. Y una vez que lo guardemos, lo vamos a tener disponible para crear el relevamiento. Listo, el otro. Bueno, a la hora de definir el relevamiento vamos a elegir la convocatoria de Tehuelche, el cuestionario de Coya, y después vamos a definir el alcance, que nos va a dar el universo de alumnos que pueden aspirar a la beca. Si no queremos que sean todos los posibles, podemos restringirlo. Y también vamos a definir el conjunto de datos censales que le vamos a pedir al alumno tenga completos para poder aspirar a la beca, ¿sí? Esta es la operación de definir relevamientos de guaraní de gestión. Vamos a agregar uno nuevo para que vean más o menos lo que tienen que cargar. Bueno, un título. Vamos a decir que el relevamiento es para becas y no para encuestas, como la operación en la versión 3.16. Hoy solamente pueden crear relevamientos para encuestas, ahora para becas también. Quiero hacer una pequeña aclaración, que justo el video cambió. Si no, a ver si me deja volver la producción. Bueno, recién cuando se seleccionó el formulario a vincular y la convocatoria de Tehuelche, automáticamente se importó
algunos de los datos que se definieron en la convocatoria originalmente. La fecha de inicio, la fecha de fin. O sea, está empezando a haber toda una interacción entre los módulos, incluso antes de que se lleven a cabo los procesos de importación de datos hacia el final del circuito. Esto permite que haya coherencia en todo el circuito y que todas estas variables que van a determinar el recorte de personas, o sea, el alcance que vamos a definir, y al mismo tiempo qué selección de los datos académicos en el tiempo ya se estén sucediendo de fondo a medida que uno va configurando todo el proceso. Bueno, en esta segunda solapa que dice formularios, vamos a incluir el cuestionario de Colla, que ya estaba vinculado a Guaraní. En la tercera solapa tenemos que definir el alcance. El alcance puede ser por responsable académica, por propuesta o directamente para todos los alumnos de la institución. En ese caso habíamos probado con un alcance por responsable académica y elegimos la responsable académica departamento de posgrado, ¿sí? Eso está diciendo que la beca no se la vamos a ofrecer a todo el conjunto de alumnos de la institución, sino solamente a los que están inscritos en carreras de posgrado, ¿sí? Y en esta otra solapa, destinatarios, refinamos el alcance, porque yo puedo querer encuestar ofrecer la beca solamente a alumnos que tengan una determinada edad, o que trabajen, o que tengan hijos, ¿sí? Distintos criterios que ya están predeterminados, que se fueron relevando durante el proceso de desarrollo, que son los más comunes. Esto es opcional, obviamente, si yo quiero que sean todos los alumnos de posgrado no lo uso, pero si quiero filtrar un poco más el conjunto, lo hago desde esta solapa. También, si se fijan abajo, puedo definir modalidades de cursada, o sea, decir solo a los alumnos que cursan presencial o solo a los alumnos de ciertas ubicaciones, de ciertas sedes. Y en esta última solapa de datos censales voy a indicar cuáles de los datos censales que Guaraní maneja ya hoy va a ser obligatorio que el alumno tenga completados para poder postularse a la beca, ¿sí? Ahí hay un montón de datos censales más o menos agrupados por secciones y bueno, y vamos a marcar algunos como obligatorios. Listo. Todos estos datos van a ser los que el alumno va a tener que actualizar o completar en caso de que no hayan sido requeridos en su primer ingreso a la institución, y a partir de eso la institución decide qué recorte hacer sobre estos datos, sea el 100% o una selección para evaluar finalmente en Tehuelche. Listo. Bueno, y ahora también vamos a ver la otra parte de Guaraní, que sería un aspirante entrando al sistema de autogestión y postulándose a una beca. Para poder postularse a la beca, bueno, primero le van a aparecer el listado de becas a las que puede aplicar, ¿sí? Va a tener que completar o actualizar los datos censales que definimos que era obligatorio contestar, solamente esos. Va a tener que responder el cuestionario de Colla, que ya habíamos definido previamente. Después, una vez que apruebe todos sus datos, va a poder imprimir un comprobante de postulación a la beca, que es el que va a tener que llevar firmado seguramente a la oficina, ¿sí? Sí. Este es el alumno logueado al sistema de autogestión. Tienen en esa operación las convocatorias a becas. Una vez que selecciona una, fíjense que ahí están marcados los datos censales que definimos como obligatorios. En este caso era el estado civil, la cantidad de hijos y de la sección datos laborales, si trabaja o no. Una vez completados todos los datos obligatorios, se guarda y se confirma que esos datos son correctos, y una vez confirmados, debe completar el cuestionario de Colla. Para quienes trabajan Guaraní y Colla vinculados, esta vista es muy conocida, es responder una encuesta de Colla a través de Guaraní. Recién, una vez completados los dos pasos, ¿sí? La actualización de datos censales y la respuesta al cuestionario, se convierte en un aspirante a beca, el alumno.
Eso ya termina. Y una vez que ya es aspirante, va a poder acceder a la operación que le permite imprimir los comprobantes. Ahí fíjense que están las convocatorias a las que ya aplicó. Y al imprimir está el PDF con la solicitud. Ahí van a ver los datos de la convocatoria, los datos censales que informó en este momento y los datos académicos. También se adjunta el comprobante de encuesta respondida con todo el detalle de las preguntas y respuestas que estuvo realizando el alumno. Por ahí de los datos académicos hasta ahora no habíamos hablado, pero en la ponderación de los aspirantes a becas va a intervenir también, además de los datos censales y del cuestionario que haya respondido, también sus datos académicos, la cantidad de materias aprobadas y el promedio con y sin aplazos. Eso también se lo va a informar Guaraní a Tehuelche. Y ahora pasaríamos a la instancia final, que es la importación de datos, o sea, de lo que fue el relevamiento en sí definido en guaraní, cómo llevar todos estos datos y las características de la beca a Tehuelche, y una vez que tenemos toda esta estructura armada en Tehuelche, realizar la importación de todos los datos de los alumnos, de todos los aspirantes a la beca. Bien, acá como bien les decía Marco, llegamos a la tercera pata, digamos, de lo que es este proceso que les vamos a mostrar. Se hace desde el lado de Tehuelche y vamos a hacer primero lo que es la importación del relevamiento definido en guaraní junto con todos los datos censales y lo que se definió que mostraba recién Florencia. Una vez que se supera la fecha de inicio y comienza la convocatoria, se van a ir importando los aspirantes que se vayan postulando. La comprobación de fallos irá a medida que se vayan importando los aspirantes y les falten o no datos censales o académicos, lo que sea. Bueno, pasamos a la... Una pequeña salvedad sobre eso de los fallos. Puede pasar que quizás un alumno no completó de manera correcta o como se esperaba cierto dato personal. ¿Qué hacemos en ese caso? Si se definió cierta característica sobre estos tipos de datos personales o censales, en caso, o sea, eso lo estamos terminando, justamente son los aspectos que estamos terminando de pulir antes de lanzar la versión. Hay importaciones que simplemente no se van a realizar o se van a realizar y van a activar una opción de revisión donde el evaluador puede marcar a un cierto alumno como en estado de revisión para solicitarle que corrija ciertos datos, que complete cierta información y pasar nuevamente por el proceso de aplicación. Entonces, por más de que la postulación primaria tiene como un pseudo carácter de declaración jurada en el sentido de que uno aplica y finaliza, van a haber instancias de modificación y de corrección de los datos en caso de que sea realmente necesario. Bien. Acá lo que vamos a ver es exacto. Acá lo que estamos haciendo es la importación de todos los datos del relevamiento que se definió desde guaraní, junto con todos sus datos censales, datos de las ubicaciones y demás. Sí. En esta primera instancia, como todavía no se superó la fecha de inicio, lo muestra con un estado actual como que queda convocatoria con relevamientos importados. Digamos, hasta tanto no se supere la fecha de inicio, vamos a poder seguir trayendo cualquier actualización que se haga desde el lado del relevamiento en guaraní. Así también como sucede con cualquier tipo de trámite o instancia que tiene una fecha de inicio de publicación o de habilitación, tenemos este umbral de tolerancia para modificaciones de ciertos datos hasta la fecha de inicio donde se abren estos relevamientos, estas convocatorias y los alumnos pueden empezar a postularse. O sea, hay un cierto nivel de tolerancia a posibles ajustes que
pasan en la vida de manera cotidiana. Bien, ahí vemos todos los datos que trae de esta vinculación con guaraní, y ahí mostramos el estado con el relevamiento importado. Aprovechamos a hacer la aclaración que quizás no se ve bien en pantalla. Todos estos aspectos de importación y de visualización de datos los tenemos en una pequeña botonera que acompaña a esta beca que hemos creado, la convocatoria que hemos creado al principio del circuito. Entonces todas las operaciones están juntas de manera lógica una al lado de la otra, y el uso de ciertas importaciones habilita el uso de otras herramientas. Entonces apuntamos a que el uso del módulo sea lo más intuitivo, lo más fácil y que requiera el menor esfuerzo posible por parte tanto del gestor como del evaluador. Ahí lo que sucedió fue hizo clic en el último icono, que es el que nos da una reseña del relevamiento que se importó. En esta vista se muestra tanto los datos de la convocatoria que creamos al principio del circuito, como todos los datos del relevamiento que se definieron en Ciudad Guaraní en la instancia que explicó Flor. Entonces, en Tehuelche empezamos a ver la fusión final de todos los datos que fueron, en cierto modo, como desparramados a lo largo de los 3 módulos, se empiezan a nuclear y empieza a ser una base de referencia de consulta para becas en proceso, y después eventual consulta y generación de reportes, estadísticas y demás. La idea es que una vez que uno importe todo, ya trabaje directamente en Tehuelche como un evaluador y no tenga que recurrir a regresar a otros módulos para obtener datos y generar reportes y seguir trabajando. ¿Es el que sigue? Por eso, es el que... Bien, en este otro ejemplo que vamos a ver, ya se superó la fecha de inicio, digamos, de la convocatoria, entonces entra en estado de... Con relevamientos... No, este es el mismo video. Lo que estamos viendo es, llegando ya al día siguiente a la fecha de inicio de convocatoria, vemos que los datos que vimos recientemente, y vamos a hacer una última importación de estos datos de relevamiento. A ver. Y en este caso ya hicimos, o sea, la idea es la siguiente: una vez que empieza la fecha de inicio, solo se puede hacer una última importación de relevamiento, para saber que tenemos en todos los datos actualizados de las posibles modificaciones que se pudieron haber hecho en guaraní. Y a partir de ahí empieza el proceso de postulación y se nos habilita la funcionalidad para empezar a importar los datos de los alumnos. Exacto. El sistema da la posibilidad de hacer una última importación y se debe realizar esa última importación para que se dé cuenta, digamos, que puede empezar a importar aspirantes. Ahora vamos a ver propiamente dicho lo que explicamos recién. Ahí está. Ahí realizó la importación. Ya comenzó la convocatoria, entonces pone en periodo de inscripción. ¿Sí? Perfecto. Hubo un pequeño cambio de interfaz que probablemente no se notó. Que al realizarse esta última importación, a ver, bueno, se activó el icono de la doble flechita, que es la importación propia de los datos de los alumnos. Entonces, no se pueden hacer importaciones de aspirantes hasta que no empiece la convocatoria, la fecha de inicio, y hasta que no contemos en Tehuelche con todos los datos actualizados del relevamiento. Entonces, son una serie de controles lógicos para asegurarnos que lo que tenemos está actualizado, es el dato último y es una información confiable sobre la cual trabajar.
Y ahí muestra... Listo, ya queda la importación de... Bien. Y este videito es visualización de datos, creo que es. Acá lo que estamos viendo es la importación de los aspirantes, ¿sí? En este caso importó esos 4 aspirantes, pero si cada uno, no sé, no le coincidían los datos censales o académicos que se habían definido desde el relevamiento, informa a cada aspirante con sus respectivos errores, digamos. Bueno, y ahora lo que se muestra es, una vez que se hizo la importación de los datos de los alumnos, ya podemos empezar a hacer consulta de esos datos. Yendo a la operación consulta, podemos ver el listado de los alumnos que se importaron, su DNI, la fecha en la que se postularon, y podemos empezar a acceder al detalle de todos estos datos que fueron traídos a la base de Tehuelche. Bueno, a continuación vamos a ver la parte final, digamos, de todo esto, que sería la correspondiente a la visualización de los datos, los reportes predefinidos y personalizados y un órdenes de mérito que se pueden hacer con los aspirantes. Vamos a la operación de consulta y seleccionamos la convocatoria, y lo que nos va a mostrar son todos los aspirantes para la convocatoria. Seleccionamos el aspirante que deseamos y nos muestra todos los datos personales, los datos censales que fueron definidos desde guaraní que tuvo que aplicar, digamos, el alumno, junto con todos los datos del... Bueno, una cosa que me faltó aclarar, que cuando importamos todos los aspirantes, internamente lo que se está haciendo es comunicar con guaraní para traer el aspirante y con Colla para traer la parte de el cuestionario respondido, ¿sí? Que son estos que se ven acá. De esta manera ya contamos con gran parte de todo el universo de datos desde Tehuelche, una única interfaz que empieza a juntar todos los datos de los demás módulos y a partir de ahora empezar a generar reportes y consultas. Puede ser descargado en formato PDF, o sea, esta ficha que estamos viendo actualmente es la ficha específica de un alumno, que es más una operación de consulta. Después tenemos las operaciones de generación de reportes más masivos, más complejos. La idea es que si uno desea acceder a el detalle de cada uno de los postulantes, emitir una versión impresa, guardarla dentro de un legajo, tener la operación, tener la posibilidad tanto en formato PDF como XLS para Excel o trabajo más estadístico en detalle. Creo que es reportes. Sí, reportes. Bien, y finalmente vamos a ver un ejemplo de un reporte en donde de vuelta vamos a elegir. Ahí lo que nos dice es que como todavía no terminó el periodo de finalización de la convocatoria, pueden no ser completo, digamos, el reporte que genere. Eventualmente estos reportes parciales, si se quieren, van a tener una marca de agua donde se notifica que son datos parciales para evitar que hayan situaciones quizás de toma de decisión antes de que se complete el ciclo natural de la beca. A continuación seleccionamos el criterio por el cual queremos generar el reporte, en este caso promedio con aplazos, y nos genera el reporte. Se puede exportar a PDF, Excel.
La primera versión de Tehuelche va a venir con 3 reportes predefinidos, que es promedio con aplazos, promedio sin aplazos y cantidad de materias aprobadas, como para proponer una base de ordenamiento para generar listados en base a toda la importación que hicimos. Y luego en un futuro estará la posibilidad de desarrollar reportes personalizados en base a todo el universo de datos de Guaraní, elegir ciertas variables y en base a ciertos criterios definir un ordenamiento. Entonces podemos tener estos reportes más inteligentes que hilan más fino y que buscan ciertos recortes especiales de toda la población. Ahí vemos ejemplos de otros tipos de reportes predefinidos, que en primera instancia se muestra en pantalla como una tabla y después permite la exportación en PDF, XLS, para seguir trabajándolo. Y como próximas novedades que estamos trabajando, no sabemos todavía si vamos a sacarlo en esta primera versión o a futuro, por eso es muy importante el feedback de ustedes al finalizar esta presentación, a ver qué les pareció, si aplica a los circuitos naturales de sus instituciones o si necesitan algo que es fundamental para que este circuito se adapte de manera natural a cómo ustedes trabajan, funcionalidades nuevas, sugerencias, etcétera, son más que bienvenidas. A futuro también, para mencionar el último detalle, reportes personalizados, evaluación y edición de solicitudes, esto que vimos hace un rato, que es qué pasa cuando hay ciertos alumnos que queremos evaluar la condición de sus datos, quizás modificarlos, proponer distinto tipo de abordaje para generar una nueva postulación. Y por último, dejar el camino abierto para, una vez que se definen los órdenes de mérito, cómo conectar o proveer datos a San Avirón Quilmes, que vimos recientemente, para que puedan realizar esos pagos para la asistencia económica de los seleccionados a través de Tehuelche. ¿Preguntas, sugerencias, feedback? Adelante. Hola, buenas tardes. Mira, nosotros tenemos un sistema de becas hace un año y medio más o menos, y hemos notado por ahí que tenemos ciertas cosas que son distintas a lo que hacen ustedes. Ah, perdón. ¿Ahí se me escucha? Sí. Le decía que tenemos un sistema de becas nosotros en la facultad hace un año y medio y es bastante parecido a lo que hacen ustedes, sino que tenemos algunas diferencias. Quería ver si podíamos consultar algo de eso, digamos. Sí, sí, seguro, totalmente. Anoté varios puntos. No sé si lo hablamos después o pregunto algunas ¿Podemos conversarlo luego en detalle? Sí, perdón. Si es breve, podemos compartirlo. No escuché de qué universidad son. De UNVIME, Universidad Nacional de Villa Mercedes. Está bien, si es breve estaría bueno compartirlo, para no irnos muy en detalle, digo. Bueno. Y si no, lo básico y después vemos los detalles. Dale, más. Sí. Lo primero que, bueno, en nuestra universidad, no sé, el administrador de becas o la persona encargada de becas necesita hacer revisiones de las becas. Yo vi que ustedes tienen que hacer que el alumno haga su revisión propia, digamos. ¿Es posible que un gestor haga la revisión él mismo? En realidad lo que hace el alumno en la instancia de aplicación es ver sus propios datos para ver si los que son requeridos para esa beca están actualizados o si falta completarlos porque en la primera instancia de inscripción en la institución no fueron datos requeridos inicialmente. Lo que hace el alumno es postular, brindar eso y después eventualmente, como vimos en una de las novedades de evaluaciones y edición de solicitudes, haya una instancia de revisión de datos y hay un pedido de modificación o lo que corresponda. Siempre el alumno es el que confirma sus datos, digamos. Y claro. No hay forma de que yo, administrador de becas, pueda modificar algún dato que haya cargado. Por ejemplo... que el administrador modifique los datos censales del alumno. No sé si los censales, pero quizás, por ejemplo, sí, los personalizables, los extendidos, digamos, que hicieron con Coya. Si el administrador podría... los datos que son propios de Guaraní, un usuario de gestión los puede modificar. Que sí, perdón. Se podría. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más. El caso siempre que pasa es que nosotros, por ejemplo, preguntamos sobre datos económicos, por ejemplo, sueldos y eso, y siempre se equivocan con eso. Le ponen un 0 más, un 0 menos, cosa casual, digamos. Entonces el administrador lo que hace, abre una revisión y corrige ese dato en particular. Claro. Perdón, interrumpo. La idea de que el alumno haga esas modificaciones es porque por ahí no se llegaba a ver
pero lo que el alumno presenta, lo que el alumno imprime, ese formulario de solicitud, es una declaración jurada que el alumno firma y entrega, con lo cual la idea es que al ser una declaración jurada, el que puede habilitar cambios sobre esa información sea el alumno. Claro. Probablemente sí haya que pensar algún circuito extra para que de alguna manera algún administrativo pueda hacer modificaciones, pero la idea es que si el alumno firma una declaración jurada con determinados datos, sean esos los datos con los que se lo evalúa y que si eventualmente se equivocó y cargó en la encuesta de Coya, cargó un dato mal y cuando lo están evaluando ve que cae en el orden de mérito porque ese dato estaba mal cargado, se le habilita que sea el alumno mismo quien haga la corrección de esos datos para evitar suspicacias de modificaciones por fuera, digamos. Esa es la idea de que sea el alumno siempre el responsable de actualizar sus datos. Está bien. ¿Qué otra más? Otra preguntita muy breve. Si se podría distinguir el tipo de alumno que va a solicitar la beca. Si es un alumno, por ejemplo, el ingresante o el alumno que lleva varios años, digamos, en la universidad. Eso lo hacemos siempre porque el cálculo, por lo general, del mérito es distinto. Eso al momento en una primera versión no lo contemplamos. Se puede escindir a partir de los datos importados, quizás por la cantidad de materias aprobadas o alguna otra variable de guaraní a tener en cuenta en todo este universo de datos. Y podríamos tomarlo como punto para explicitarlo en la interfaz de Tehuelche como una variable más a filtrar para tenerlo en cuenta y trabajarlo como dato. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, después del resto los consultes, le hablamos más. Perfecto. No, gracias. Damos espacio a que pregunten a alguien más. Allá, en el fondo. Hola, mi nombre es Analía de la Facultad de Ingeniería de UNER y mi consulta refiere a que ustedes mencionaron que el sistema arma un orden de méritos y yo quería saber si además está previsto poder hacer un seguimiento de los becarios en cuanto, por ejemplo, la duración de beca. Es decir, poder ir llevando el control de cuánto tiempo ha tenido la beca el estudiante, cuándo finaliza de tener esa beca y además si está previsto tener en cuenta las incompatibilidades que pueden existir entre los distintos tipos de becas a los cuales puede aplicar el estudiante, ya sea de grado o de posgrado. El primer punto que planteas es muy interesante como propuesta a trabajar, tener como un historial de becas recibidas por parte de los alumnos y hacer un seguimiento y ofrecer incluso reportes a futuro dentro de Tehuelche. Lo tomamos como punto para estudiarlo y trabajarlo. Ahora, la otra pregunta, ¿me la podrías repetir? A las incompatibilidades que pueden existir entre distintos tipos de becas. Porque una de las cosas que hay que controlar muchas veces, uno arma un orden de méritos, pero antes de designar al becario hay que controlar que no esté incompatible porque ya tiene alguna otra beca del sistema que es incompatible o porque tiene un cargo de auxiliar alumno que también es incompatible. Ese tipo de cuestiones no sé si está previsto que el sistema actualmente o a futuro pueda... Eso podemos incorporarlo, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de becas que se están llevando adelante con Tehuelche, ¿sí? No otra beca que puede tener otro carácter por ahí a nivel nacional o otro tipo, ¿no? Mientras está dentro del alcance de Tehuelche, podemos pensar en hacer algún tipo de control. Sí. En la primera versión, si trabajan con la encuesta precargada que brindamos con la versión 4.2.0 de Coya en futuro próximo, el cuestionario que ofrece, ustedes lo pueden trabajar, lo pueden diseccionar, reformularlo de cualquier manera. Una de las preguntas que indaga bien en profundidad es si la persona ya recibió becas anteriormente y de qué tipo fueron esas becas. Y si recibe asistencia económica por parte de familiares, terceros, etc. Quizás no es algo explícito como un filtro determinado, pero lo tenemos como dato para generar algún tipo de trabajo, al menos en la instancia de una primera versión. Muchas gracias. Gracias. Hola. Buenas. ¿Qué tal? De la UNJU. Una preguntita más que nada de la parte de uso del sistema por parte de personal administrativo, digo. En la facultad, en la universidad está la dirección de beca que es ajena al departamento alumno. Y por otro lado también puede ser que en alguna universidad esté un área que maneje Coya.
Obviamente la que inicia el proceso es una persona de becas, pero también tiene un rol que tiene que cumplir dentro de Guaraní. Sí, es así. En esa parte, digamos, la gente de Guaraní o la dirección de alumnos o dirección académica le tiene que habilitar un perfil a esa persona, porque quizás habilitando el perfil ahí también tiene acceso a habilitar otro tipo de encuestas en Guaraní, digamos. No, la forma en que está pensado es, obviamente estamos hablando de una vinculación. Esta integración está pensando en que el gestor que está operando en Tehuelche tiene permisos, tiene acceso a esta funcionalidad que se mostró recién para poder completar la definición de esa convocatoria, ¿sí? Va a tener permisos para esa operación, no para otra, eso se va a definir. Y lo mismo que Coya. Y lo mismo que Coya. Hoy en día Coya y Guaraní están integrados y están viendo la misma porción de la torta, ¿sí? Estamos trabajando con unidades de gestión de manera tal de que se administren de manera independiente. Se mantiene. No pudiera ver el usuario de becas, no podría ver otras encuestas que están en Coya. Porque lo que va a poder ver es lo que se defina, que se vea. Si en Tehuelche estás trabajando de manera centralizada en una unidad de gestión definida, esa es la unidad de gestión que va a hablar con la unidad de gestión que se definió, que está mapeada con Guaraní y a la vez con Coya, no con otra, ¿sí? Siempre va a trabajar dentro de la unidad de gestión para la cual haya sido definido, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, opiniones allá en el fondo? Primero tenemos, perdón, una... Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia, soy de la Universidad Nacional de Salta y tengo tres consultas, o al menos la primera es una inquietud más que nada, porque los chicos, los alumnos, en cuanto a esta posibilidad de actualizar los datos censales para tenerlo en cuenta como postulantes a una beca, suelen declarar algunos datos censales en el Ciu Guaraní, que luego cuando tienen intenciones de postular una beca, modifican, cambian, con el fin de tener más posibilidad de ser beneficiarios de la beca. Entonces, dejarles a los alumnos la posibilidad de cambiar datos que ya pusieron, algunos datos sensibles que al cambiarlos pueden beneficiarlos a tener la beca o no. Entonces, como que por ahí, por un lado está mejor, o sea, uno tendría que tender a esa unificación y decir, es una declaración jurada, del primer momento tendría que ser cierto eso que está informando, pero no siempre se da. La mayoría de las veces incorporan datos para que sean beneficiarios. Y esa actualización que proponen como que tendería a que los alumnos puedan cambiarlo. Sí, entiendo. En realidad nosotros lo que tenemos que asegurarnos es tener la última información, el dato más actual al momento en que la persona aplica la beca. Por eso es que además que tienen que ser obligatorios, ¿no? Puede que si nosotros no hiciéramos ese control, puede que esa persona no tenga el dato actualizado o completo. Por eso es que se hace todo este proceso de actualización y se le exige además que si lo tiene cargado, que dé conformidad de que ese dato es verdadero. Por eso le estamos dando peso al momento en que la persona acepta postularse a la beca. Igual hay como propuesta, yo diría que si se actualizan algunos datos que tienen al momento de dar una beca y ellos al actualizar están cambiando significativamente la información que dan, por ejemplo, no tengo trabajo, trabajo, y después cuando van a ser postulantes ponen no trabajo, que al menos uno pueda ver como el gestor de Tehuelche que ese dato se cambió. Bien, al momento de estar hay dos postulándose. Cosas. Guaraní te permite, vos podés ver cuál ha sido el histórico de cambios de datos censales, con lo cual, si vos querés analizar
si ha habido cambios significativos en los datos censales, eso hoy desde Guaraní lo puedes ver. Por otro lado, entiendo que hay información más sensible, tipo discapacidades o algunas cuestiones que deben ser certificadas, que no alcanza con la sola declaración del alumno y que entendemos que como parte del proceso de evaluación es, me tenés que presentar un certificado de que no vivís en la misma localidad que estudiás, o un certificado de viaje o de documentación que respalde esos datos que vos estás declarando en la solicitud de beca. ¿Se entiende? Eso Sí, te ayuda sí, a evitar que el alumno te falsifique datos en esa declaración. Bien, bien, no conocía bien las posibilidades que tengo desde el CIU Guaraní. Otra pregunta. Te agrego una cosa más. Todavía nosotros no llegamos a la instancia del evaluador, de la evaluación, digamos, específica, no automática. Entonces, en el momento en que el evaluador toma los datos de una persona, porque sé que en muchos casos esto se hace manualmente, no hay un proceso por detrás, le va a exigir a esa persona una serie de documentación. Todavía no trabajamos en eso. Seguramente haya una instancia en la cual se tenga que definir alguna entrevista o por ahí, para dar pie a esta revisión del que mencionaba Marco en un momento, haya que tener algún tipo de encuentro o solicitar a los aspirantes algún tipo de documentación que fundamente lo que él declara. Me parece que eso va a terminar de tratar de darle más a lo que estás planteando. Sí. Seguro. Y desde esto que mencionaba justo desde el punto de vista del evaluador, también desde el Tehuelche se va a importar los datos académicos del CIU Guaraní, promedio con materias aprobadas, si tiene desaprobadas, ¿no? Pero más allá del dato, la cantidad, sería bueno, o no sé si está pensado ya, que se puedan importar los estados curriculares donde uno ve el detalle de qué materias ha sido, o sea, el detalle completo como lo que se puede observar del CIU Guaraní, o tendría una vista integrada con el CIU Guaraní donde yo pueda, usando un icono ver y dirigirme directamente al estado curricular completo. Sí, eso se puede incorporar. Hoy no está, hoy para la evaluación se dan determinados indicadores académicos como cantidad de materias aprobadas, promedios con y sin aplazo y demás, pero eventualmente después toda la información que el evaluador necesite en el momento de hacer esa evaluación manual que comentaba Miriam, se puede incorporar la posibilidad de ver, por ejemplo, la historia académica del alumno para las propuestas por las cuales se está postulando. Claro, eso sería bueno poder verlo desde integrado, digamos, desde el Tehuelche. Bueno, tomamos nota, sí. Y una cosa más, desde el Tehuelche, ¿qué tipo de comunicación van a tener los alumnos, o sea, los postulantes? ¿Van a notificarse nada más si fueron beneficiarios o no de la beca, o tiene alguna otra funcionalidad en cuanto a notificaciones, alguna otra comunicación que tengan con ellos? La idea que tenemos por el momento es que una vez que cierra este circuito, o sea, cuando se puede definir el resultado de una postulación, el alumno pueda saberla desde Guaraní, que es la interfaz que él maneja, ¿sí? El alumno nunca va a entrar a Tehuelche, sino que en Guaraní lo que va a tener que poder consultar, así como puede consultar otro tipo de información, va a poder decir cuál fue el resultado de esta postulación, si se le asignó o no, o por ahí justamente se puede definir esto de la entrevista en revisión y la persona se tiene que acercar para poder, no sé, acercar documentación, por ejemplo. Eso no está hecho, es algo que está bueno plantearlo y también entender qué es lo que se está necesitando, ¿no? Nos parece que lo natural sería que la interfaz sea Guaraní. Bien, muchas gracias. Consultita, yendo un poquito más a la parte... Perdón, interrumpo. Pedimos por favor que hagan un poquito de silencio así podemos escuchar bien la pregunta y toda la explicación. Gracias. Yendo un poquito más a la parte técnica, ¿qué convivencia tienen planteado del actual modelo de Tehuelche con el del futuro? Pregunto porque nosotros ya hace 10 años que lo tenemos implementado y tenemos muchas cosas por fuera, ¿sí? Que si el modelo cambia sería bastante difícil. Bueno, voy a ser muy sincera.
no hay un esquema de migración ni nada pensado respecto a eso, ¿sí? Son dos sistemas diferentes, ¿sí? No hay un punto de partida desde el cual nosotros hayamos pensado en migrar lo que se haya trabajado en el viejo Tehuelche a este. De hecho, este Tehuelche no puede trabajar sin guaraní y sin colla. O sea que te das cuenta que la concepción es totalmente diferente. El aspirante no entra, no tenemos ni siquiera el relevamiento. A nivel de datos, también lo veo difícil porque el modelo de datos cambió completamente. Entonces, me parece que va a ser muy dificultoso pensar en una migración. No decía migración. No, sino... a nivel resultados, me imagino que estás pensando. Quería saber si el modelo cambiaba y si ustedes se seguían guardando datos en las tablas anteriores para seguir consumiéndolas, ¿sí? Pero por lo visto, si cambia el modelo va a ser difícil. Gracias. Una pequeña aclaración. Igualmente, siempre que se hacen cambios así tan drásticos, en caso de que se decida avanzar con la nueva versión del módulo, por eso lo llamamos una reingeniería, es una creación de cero, completamente de cero. Es, en caso de que se decida avanzar con la nueva versión, mantener la anterior como un archivo, un historial de consulta y buscar adaptar los procesos administrativos y demás internos a la nueva versión y la forma de trabajar con los otros módulos. Hola. Hola, soy Romina de la UNJU. Quería preguntarte si para sacar ese orden de mérito vos en el formulario que llenás en Colla podés poner alguna ponderación, como así también en los requisitos. Sí, en Colla al día de hoy existen las famosas preguntas obligatorias, que al momento de crear el cuestionario en Colla, el gestor, el usuario gestor, puede elegir qué preguntas son de carácter obligatorio a completar. Según el tipo de pregunta que se seleccionó, si es tipo fecha, texto área, correo electrónico, etcétera, hay una cierta obligatoriedad a nivel sintaxis del campo, escribirlo de cierta manera, cumplir con cierto formato de fecha, etcétera. Pero se pueden hacer obligatorios todos los datos que sean necesarios a nivel cuestionario. Pero, no, disculpe. No, esos datos que te está comentando Marco, en realidad, cuando viajan a Tehuelche, hoy no está hecho, pero nosotros podríamos tomar alguna variable como para poder ponderar sobre esa variable. O sea, si vos el dato que necesitas no existe en guaraní, eso es importante, porque si existe en guaraní, no estaría bueno que lo repitamos en Colla, ¿no? Pero si no existe en guaraní y necesitamos medir sobre una variable que la estamos definiendo en un cuestionario de Colla, lo que tendríamos que hacer desde Tehuelche es empezar a considerar cuáles son esos campos, esas preguntas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Hola. Acá. Sí, mi pregunta es, si no entendí mal, ¿ustedes lo tienen desarrollado hasta el orden de mérito? Sí. Y ese orden de mérito, ese cálculo, ¿está definido de una determinada manera o lo podemos definir nosotros? Mira, en este momento nosotros lo que queríamos mostrar es la posibilidad de generar un cálculo automático usando esas tres variables. Promedio, con y sin aplazos, perdón, ¿se escuchó ahí? Empiezo. Hasta este momento la idea era mostrar un cálculo automático con estas tres variables, que es promedio, con y sin aplazos y materias aprobadas. Queríamos evaluar, en base a las necesidades de cada beca, que va a ser distinta, la posibilidad de una ponderación, como creo que mencionaban por acá, de manera de poder pesar las respuestas o ciertas variables que ustedes quieran evaluar. Pero también queríamos considerar la flexibilidad de que no siempre va a poder ser un sistema automático y va a ser necesaria como una supervisión del evaluador, que él va a ser el que decida el orden de mérito de los postulantes. En nuestra universidad nosotros le damos una entrevista al chico, viene con una entrevistadora que carga datos. En base a eso se hace un cálculo, sería social, y por otro lado está el académico, y después se hace una función en base a esos dos datos. Por eso pregunto si esa posibilidad de que se pueda desarrollar el cálculo como nosotros queremos o viene ya definido de una determinada manera. En este momento no está definido, pero lo que estás planteando es bárbaro porque es una de las posibilidades que queremos agregar. Así que si podés, después podemos charlar y ver cómo lo manejan ustedes como para incorporar y generalizar esa evaluación posterior a una vez que están todos los inscriptos. Bárbaro, gracias. Y una cosita agregando a la primera pregunta y ya seguimos. Al día de hoy... Cerrá y te pregunto. Bien.
Al día de hoy, estos reportes precargados que van a salir con la primera versión generan, bueno, en el caso de promedio con aplazos, sin aplazos y materias aprobadas, son variables numéricas, entonces un ordenamiento descendente de mayor número a menor número, de promedio más alto a promedio más bajo. Es el ordenamiento clásico de un reporte de promedio. El día de mañana con los reportes personalizados, que son los que comentaba Nicolás, podemos nutrirnos en base a las variables de todo el universo de datos, generar una ecuación propia de cálculo y ver si las variables que ustedes trabajan ya están consideradas y se pueden generar de manera personalizada, o ver de qué manera se puede abrir el juego a hacer ecuaciones quizá un poco más complejas. Sí, por ahí la pregunta iba por ahí. Ver si se le puede poner un peso a cada variable que lleva Tehuelche. Sí. Y decir, bueno, esta variable vale 2 y después el promedio que se saque. Ese es el concepto de evaluaciones que estaba en la diapositiva de novedades. La idea es juntar una funcionalidad que va a salir pronto en Coya, que es la posibilidad de implementar encuestas, cuestionarios, como evaluaciones con puntaje, fusionarlas con el trabajo de Tehuelche y de esa manera darle puntaje de manera totalmente personalizada al universo de datos o al recorte de datos que queremos trabajar y de esa manera generar un ordenamiento. Dos preguntas cortitas. Puntuado. Cuando vi la parte de Coya, habían unas preguntas que hacían ahí que ya estaban, unas variables que preguntaban que ya estaban en guaraní. Después entendí que sacaba parte de guaraní para llevar a Tehuelche y parte de Coya llevar a Tehuelche. No, probablemente eran preguntas que estaban planteadas de manera diferente. Lo que nos ha pasado, ese cuestionario que mostramos predefinido, se armó en base a un formulario que se hace hoy en día y lo que hicimos fue sacar la diferencia de todo lo que no existía en guaraní o estaba planteado de forma diferente. Y las que eran importantes se plantearon en este formulario de Coya. ¿Sí? Seguramente lo que vos viste es algo que se plantea de manera similar a lo que está en guaraní, pero las respuestas, las variables que se manejan son diferentes. Sí, bueno, eso después yo tendría que tener un poquito de cuidado porque si yo, no sé, sí, si es muy fina la respuesta, el alumno ahí puede tener una variable y de arriba debe tener dos respuestas. ¿Trabajaste o tenés ganas de trabajar? Y por ahí son dos cosas que sería lo mismo para el alumno, no para el que encuesta, pero sí para el alumno. Eso claro, creo que ahí entra en juego... Igualmente esas encuestas, preguntas las hacemos nosotros. Claro, exactamente, nosotros, sí, totalmente. Esto es un ejemplo, ustedes pueden tomarlo como base o definir el cuestionario que necesitan, ¿sí? Bien, esto para que funcione tendría que tener Tehuelche, la nueva versión, Coya 4.0, no, 4.2. Parecido. Esto va a ser Casi. La 4.0 de Tehuelche, va a trabajar con el próximo guaraní, que entiendo será la 3.17, y la 4.2 de Coya, que es la que va a estar... Bien, ¿cuál es la fecha del último de esos tres para salir? No tenemos fecha definida todavía. El año que la viene. idea es que saquemos este año la versión de Tehuelche, sí, esa es la idea. Si sacaste Tehuelche no puedo hacerlo andar sino otros dos. Perdón, antes que nada, antes de seguir, les pedimos encarecidamente que tratemos de disminuir el murmullo porque se nos hace difícil escuchar y sobre todo la transmisión sale un poco más desprolija con tanto murmullo. De las versiones, la idea es sacar antes de fin de año también una versión de tercer dígito de guaraní con los cambios para que funcione con Tehuelche. Hoy en la 3.16 se van a encontrar ya con cambios, van a ver que dejamos de hablar de encuesta para hablar de relevamiento, van a ver nuevos campos agregados, lo que les mostraba hoy Florencia, que hoy solo son relevamientos de tipo encuestas, pero seguramente cuando se encuentren con la 3.16.1 tengan encuestas o becas. Digamos, vamos a habilitar un montón de cambios que ya se están haciendo para que puedan interactuar guaraní con Tehuelche y con Coya en todo el proceso que es de becas. Bueno, gracias. Gente, por favor, si pueden hacer un poquito más de silencio porque realmente es mucho el barullo que se escucha y se dificulta escucharlos a ellos. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. Con respecto a la última pregunta que se hizo, obviamente cuando saquemos la primera versión de Tehuelche va a acompañar con la versión de Coya y guaraní que corresponda para que se pueda trabajar todo el ecosistema sin ningún problema y va a estar sumamente testeado para que haya la menor, casi ningún bug posible en toda la experiencia de uso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César de la Universidad de La Rioja. Antes que nada, felicitarlos por proponerse, trabajar sobre este sistema que estaba un poco abandonado.
Y la consulta iba si se podrían crear, digamos, en nuestra universidad se crean convocatorias simultáneas y de áreas diferentes. Si se habría posibilidad de crear usuarios diferentes para cada área, por cada beca, digamos. Sí, sí. Y si había una posibilidad de que haya un reporte de incompatibilidades antes de la evaluación final. Respecto a la primera pregunta, sí, por supuesto, porque Tehuelche va a estar trabajando de manera centralizada y con la posibilidad de definir distintas unidades de gestión. Así que lo que vos estás planteando se puede hacer perfectamente. Y lo segundo que planteaste no me acuerdo ya, perdón. Esto de que como son convocatorias simultáneas, antes de la evaluación final, porque por lo que yo vi, digamos, en la demo, digamos, no estaba el orden de mérito final con un número de resolución cargado y demás, digamos. Sí. Es antes de llegar a ese punto donde no es inamovible el orden de mérito, digamos, que hay un reporte de incompatibilidades entre las becas internas, por lo menos, digamos, de la universidad. Entiendo. En realidad lo que está tomando para la evaluación es lo que se informó para esa convocatoria, claro. ¿Sí? Lo que vos estás planteando es qué pasaría si hay dos convocatorias a la vez. En realidad cada convocatoria va a tomar el dato que se informó en el momento en que el aspirante aceptó esos datos, ¿sí? Claro, por ejemplo, digamos, supongamos que una beca de investigación tiene unos criterios totalmente distintos a una beca comedor, por decirlo. Y si salen las dos, si el orden de mérito creado por el área encargada de la beca comedor y el área encargada de la beca de investigación, sí. O entran los dos, no, entran eso se manejaría de manera independiente. Ah, perfecto. Eso perfecto. Sí. Muchas gracias. Igual, como ya se habló del tema de ¿cómo fue el concepto que usaste? Que está bueno. ¿Cómo? Incompatibilidades, de poder establecer algún tipo de control interno, es decir, esta serie de convocatorias pueden convivir, un alumno puede postularse de manera simultánea o no, se podría desarrollar, es un punto muy interesante a tomar para establecer como una suerte de correlatividades de becas, si se quiere, para ver hasta dónde el alumno puede aprovechar y postularse. La idea es que cada postulación sea una postulación sincera, que sirva con datos y que no requieran justamente estas instancias de tener que filtrar, limpiar datos, volver a calcular. Pero muy interesante el punto. Sí, ¿qué tal? No sé si lo mencionaste, pero lo vuelvo a preguntar. La operación esta de inscripción a la beca, ¿va a seguir en la general de que se le van a poder aplicar requisitos para esa operación en el esquema de Guaraní? Hoy no está pensado para aplicarle, pero digamos, si surge la necesidad, se pueden agregar el esquema de requisitos como cualquier otra operación de autogestión. Y lo otro es lo siguiente, nosotros desarrollamos un módulo para inscripción a pasantías, ¿no? Y las inscripciones a esa pasantía, aparte de definir el conjunto de alumnos particular, entre otras cosas que se piden, por ejemplo, son determinadas materias aprobadas o regularizadas. ¿Eso se podrá, digamos, hacer uso de este sistema como para ese otro objetivo? Entiendo que, digamos, lo que me planteabas antes tiene que ver con esto, con la posibilidad de establecer, además de los controles de obligatoriedad de datos, algún otro tipo de control antes de aplicar a la beca. Sí, es factible, sería cuestión de darle una vuelta más de tuerca a la operación de aplicar a una beca, pero sí, es factible. Lo tomamos como sugerencia. Dos sugerencias y una preguntonta. La sugerencia es, bueno, la posibilidad de ir sacando fotos de la evolución del historial académico del becado, porque es la pregunta que nos hacen siempre, ¿cómo le va a mi becado? ¿Cómo le va a mi becado? Y viceversa, la posibilidad de indicar en la ficha del Guaraní si el alumno tiene o no beca y qué tipo de beca tiene y la duración, cuándo se vence, porque esa es la otra pregunta, comparativas, cómo le va a la población becada con respecto a los que no tienen beca. Sí, seguro que eso es algo que se puede pensar, que se puede armar, porque efectivamente es una información que cruza los dos sistemas y que necesariamente en algunos puntos quieren ver para ver estas evoluciones que marcás, pero sí lo podemos plantear. Que esa evolución del alumno quede guardada dentro de su historial de beca. Y ahora la preguntonta,
¿va a estar vinculado con preinscripción de alguna manera? Porque la mayoría de los aspirantes que solicitan una beca de ingresante no son alumnos. La evaluación se realiza en diciembre o en febrero y recién van a ser alumnos a fines de febrero, porque de otra manera me estás tocando las estadísticas. No, hoy está pensado para alumnos. En el caso de pensarlo para preinscriptos, habría que analizarlo con mucho más detenimiento para entender qué pasa con esos ingresantes, cómo es el registro, cómo quedan. No lo descartamos, pero hoy no es esto que planteas está fuera del alcance de, por lo menos, el planteo inicial. Como modo de sugerencia y hablando sobre el tema del listado definitivo de becados, creo que se podría ver la posibilidad de incorporarse como un listado previo, ¿sí? Como un listado provisorio o una evaluación provisoria, mejor dicho, perdón, de manera que las universidades tengan, digamos, cierto tiempo como para evaluar o hacer reclamos o ver este tema de las incompatibilidades, de manera que, bueno, nos dé chance a que el sistema no saque directamente una evaluación definitiva, sino provisoria, con determinado tiempo a poder hacer esa evaluación final, esa asignación de la beca final. Sí, tomamos nota, es interesante lo que decís. Quisiera saber de qué universidad sos, porque así establecemos Sí, de la Universidad de Santiago del Estero. Está bien. Pregunta, es importante también saber quiénes están haciendo las preguntas, porque nosotros seguramente vamos a tratar de impulsar un comité de usuarios a partir de todo esto, ¿sí? Todo esto que se fue haciendo, lo fuimos trabajando. Yo mencioné con la Universidad del Nordeste que ellos nos alimentaron de su experiencia propia y tratamos de hacerlo lo más general posible para que sirva a todas, pero de ahora en más que vamos a empezar a crecer y a definir estas cosas, claramente va a haber que armar un comité de usuarios en donde vamos a poder empezar a detallar todas estas cosas, las necesidades que se tienen y tratar de hacer lo que se necesite para todos, ¿no? Esto que planteas me parece que es interesante y bueno, de paso aprovecho para los que no se dieron de alta a través del formulario de comunidad, para darlos de alta en la lista de usuarios de Tehuelche. A través de esa lista vamos a estar informando la próxima reunión que estaremos haciendo. Un aviso, nos están avisando de afuera que alguien, Rubino, que solicitó un remis, lo está esperando. Así que, bueno, bueno, como cierre y siguiendo un poco con lo que les contábamos hoy cuando veíamos cómo los arbolitos iban creciendo, la idea es que Fabio les cuente un poquito lo que hay hoy en San Avirón respecto de becas, como para empezar a pensar cómo va a ser ese enganche con Tehuelche y con todo este esquema. Bueno, otra vez nosotros por acá. Es interesante todo lo que más o menos yo estuve escuchando, que también nos interesaba entender bien lo que así uno llama como becas. Es como que nosotros, algo que vemos que está faltando desde los casos prácticos que tuvimos que enfrentarnos a nosotros, que las becas a veces tienen como un objetivo. Que eso pueden ser, no sé si todos estaban hablando hasta ahora de becas de que sean transferencias directas, como dinero que se le da al alumno. Pero hay otra categoría de becas que son las que en ese caso impactan a SQ, que son las becas relacionadas con subvenciones a ciertos servicios que reciben los estudiantes. Supóngase que el caso que se da, como el caso de Quilmes, que lo que hace para extensión, ciertos alumnos que solicitan una beca del 50 o del 100%, entonces cuando se van a inscribir a ese curso, reciben ese beneficio. Otro caso sería, creo que Quilmes también lo tiene, el convenio, lo que llaman mejor alumno. El mejor alumno es como que si uno tiene esa categoría, recibe beneficios que son subvenciones en varios servicios, como puede ser fotocopiadoras, como puede ser en el bar, en el comedor. Entonces, todo ese tipo de, por eso no sé si serían becas, es otra categoría que también interviene en la vida del estudiante en el día a día y también tiene un impacto económico en la universidad. Esas son particularmente las que nosotros
impactan a ese Q. Por eso cuando uno hace una convocatoria de beca, además de definir la población, también debería definir el objetivo y qué impacto tiene en los servicios que le da la universidad al alumno. Esa es otra variable que es la que nosotros tenemos que pensar en la integración justamente con Tehuelche para que uno exponga los servicios que ofrece la universidad a los alumnos y pueda decidir en qué becas y qué alumnos le tienen ese beneficio en cada una de las becas. Acá vamos a ver un ejemplo concreto de cómo en Quilmes todo el proceso que se habló antes, que fue más que nada la postulación y la aceptación de la beca, es lo que está resuelto en algo que nosotros no llamamos convenios para no usar la palabra beca, que es algo mucho más ambicioso y es lo que le corresponde realmente a Tehuelche. Nosotros lo estamos manteniendo como un convenio y acá es lo que está pasando es eso. Uno se comunica con Guaraní, valida a la persona y registra la postulación de la persona a un curso determinado. Supongamos que para Inglés 1, esa persona va a tener un beneficio de un 50%. Entonces, cuando eso después es autorizado, en este caso hay un paso explícito de evaluación y de autorización por la Secretaría de Extensión, una vez que se le asigna ese beneficio, esa persona para ese curso, en ese cuatrimestre, tiene ese beneficio. Acá lo que estamos viendo son los pasos previos, es todo ese proceso que lo normal sería que no se haga dentro de ese Q. Lo normal sería, dentro de lo que se vio hoy, que se vaya haciendo en Tehuelche. Y Tehuelche al final, una vez que pasa el proceso de evaluación y de aprobación para un servicio específico que presta la universidad, le comunica a ese Q que esa persona está dentro de ese beneficio. Cosa que cuando se vaya a inscribir en forma online ya se le puede aplicar ese beneficio, que es lo que hablábamos antes, que debería ser antes de la inscripción, no posterior, porque si no genera todo una devolución de dinero que genera un trabajo administrativo que se podría haber evitado si se hace a tiempo el paso este. Ahí lo que estamos viendo es todo el proceso de aprobación y cómo va a terminar impactando en lo que es ese Q. Eso se avanzalo. Cosa que cuando veamos que en la inscripción cómo se manifiesta eso, que la inscripción que vimos anteriormente que le marcaba un importe que tenía que pagar, cómo en este caso va a tener una diferencia en ese importe. Hay otros casos que nosotros estamos viendo, como es el caso de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que tiene para los cursos de posgrado todos los doctorandos que son de la universidad tienen un beneficio que pagan el 50% de cualquier curso de posgrado. Eso, sí, avanzando. Eso lo que obliga de alguna forma también es a comunicarse con Guaraní. Hoy en día no hay lugar donde se mantengan los que ya tienen, los que están en proceso de doctorando. Por eso todas esas comunicaciones, esas poblaciones o subpoblaciones que hoy en día están medias difusas, si uno las logra identificar, puede claramente aplicar el beneficio que le corresponde en el momento de la inscripción. Por eso ahí estamos viendo, en el momento de la inscripción, si la persona ya tenía ese beneficio, si ven, les muestra un descuento y dependiendo de lo que elija para pagar, le va a descontar en la matrícula o en el pago total el porcentaje que le corresponde a ese, llamémosle, convenio o beca que tiene aplicada. Por eso la relación de lo que es becas es muy amplia y no solamente se limita eso a transferencias directas a alumnos, sino que también tiene todo el impacto en lo que son los servicios que la universidad le presta, tanto sea a la sociedad en el caso de extensión, como a los alumnos directos en el caso de carreras de grado, de posgrado o cursos de posgrado. Este fue el mismo ejemplo, nada más si la persona ya tenía el beneficio aprobado, cómo se le descuenta el monto que tiene que pagar y la ventaja que después a nivel presupuestario uno también tiene identificado claramente a quién dirigió esa subvención y puede hacer un seguimiento, una trazabilidad de esa subvención otorgada a las personas. Eso es lo importante que queríamos transmitirle, que nosotros por una necesidad concreta tuvimos que surgir con esto, pero no sé si es la mejor solución. Es una solución temporal hasta que todo se vaya enganchando y vaya teniendo esa comunicación, que es lo que se pretende, esa famosa palabra integración, donde las cosas se vayan dando naturalmente y no tenga uno que replicarlas en varios lugares. Eso es lo que estamos viendo, que nosotros siempre, una inscripción del mundo académico tiene una suscripción del lado, llamémosle, de facturación. Entonces, uno con un numerito que hay abajo, que se llama número de inscripción o número de transacción, eso es la relación con el mundo guaraní. Por eso uno tiene una comunicación muy fuerte y sabe cuando una persona es morosa, cuando una persona tiene una deuda, puede hacer un seguimiento relacionado entre el mundo académico y el mundo de facturación. Eso era solamente para contarles eso, el tema de este tipo de becas, que son subvenciones a servicios, que es otra variante que
no hay que dejarla de lado porque si no uno va a tener una solución parcial para el problema que se está planteando. Bueno, les dijimos que estos temas no estaban puestos en esta agenda con esta secuencia casualmente. Como habrán visto, en el principio se habló de cursos de ingreso y de requisitos y de documentación desde distintos ángulos, y ahora se nota por ahí mucho más fuerte el tema de las becas, que claramente hay un interés muy fuerte por el resurgimiento de Tehuelche, pero más allá de ese interés puntual que se va a terminar cristalizando en un taller específico, en un comité específico de Tehuelche, surge el otro tema que es, yo hablaba con Hernán recién, ¿cuántos de los que están acá, digamos, me parece que después de lo que estuvimos hablando todo el día y de lo que se vio recién de Tehuelche integrado con Guaraní y con Sanavirón, a nadie ya puede escapar que estos no son sistemas que cada uno se implementa en una oficina distinta y después vemos qué sale. Si no están integrados, así como hoy les mostrábamos Warpe como un portal para el empleado de la universidad que pueda tener información confiable sin tener que preocuparse qué sistema le contesta una cosa y por qué otro le contesta otra cosa inconsistente, ese trabajo de integración que va en opciones claras al empleado de la universidad, el Guaraní 3W es eso mismo para el alumno. Yo no le puedo poner una opción en el sistema Guaraní 3W al alumno que si pregunta cómo está su beca y si Guaraní se fija por lo que contestó en el último relevamiento de Tehuelche contesta una cosa, si la consulta va a Tehuelche contesta otra y si va a Pilagá para ver si se la pagaron o no contesta una tercera cosa. Es inaceptable, con lo cual eso tiene que estar integrado. En esa situación, digamos, sabiendo que eso tiene que estar integrado, ¿cuántos de los que están acá, que trabajan con esa información, consideran que tienen que participar de la implementación de cualquiera de estos tres sistemas? Miren, me lo temía, lo hablé con Hernán antes de la reunión. 3 personas levantaron la mano. Allá me dicen que por allá atrás hubo un cuarto. Yo quiero que me entiendan, no estoy viendo en la otra sala, por ahí en la otra sala levantaron la mano todos, justo estaban todos en la otra sala. Pero a lo que voy es que yo quiero que entiendan que esto no se integra de casualidad. Se integra porque la gente que trabaja con esta información decide trabajar en conjunto. Y si acá está la gente representante de las universidades o de la facultad puntualmente, donde esta información vive, y que conoce esta información, y ustedes consideran que no tienen nada para aportar en ese relevamiento, esto no lo va a hacer nadie. Insisto con lo que dije a la mañana, no va a venir un plato volador con el decano mágico que ordene todo y se haga automáticamente. Si no lo hacen ustedes, esto no se hace. Me preocupa mucho ese mensaje. Les cuento otra cosa que me llamó mucho la atención. Cuando salimos de acá nos atajaban al Colo y a mí diciendo, che, nos gustó lo que dijeron, estaría bueno que lo escuchen en mi universidad. Bueno, no hay ningún problema, vamos y lo decimos. ¿Por qué quieren que lo escuchen en su universidad? Y porque allá tengo varios usuarios que no quieren escuchar esto. Y ellos son los que tienen que hacer el cambio. No, todos lo tenemos que hacer. Porque si no, esto no funciona. Digamos, mientras nosotros pensemos que esto solo se implementa si otro decide cambiar su forma de trabajo, esto no sale. O nos preocupamos todos porque salga o no sale, pero les aseguro que no sale. Entonces lo que va a terminar pasando es que los beneficios que da Sanavirón Quilmes se van a llamar beneficio 1, beneficio 2 y beneficio 3, porque total para aplicarlo eso a Sanavirón le alcanza. Las becas en Tehuelche llamar beca 1, beca 2 y beca 3 porque para tramitar la beca le alcanza, y Guaraní va a contestar indistintamente a cualquiera, y al alumno no le van a poder mostrar nada porque va a ser inentendible la información. Eso me parece muy importante. Y un aviso más de algo que surgió muy interesante que preguntaron del fondo, creo que era de Salta, algo que se da permanentemente en la integración. Yo les decía, cuando les comentábamos el módulo de catálogos,
que el módulo que más está hoy compartido, o los datos que más se comparten hoy, tienen que ver con los proveedores. Información de proveedor entre Diaguita y Pilagá. Los vuelvo a poner del otro lado del mostrador para que vean qué ridículo suena el argumento estando parado del otro lado del mostrador. Estuvimos un año entre Diaguita y Pilagá viendo si efectivamente podían o no compartir los proveedores. Rompe toda lógica que el proveedor al que se le paga por Pilagá es el mismo que se presenta una licitación en Diaguita. No hay forma de no entender que son lo mismo. Sin embargo, estuvimos un año viendo si era posible compartirlos. Por cosas tan mínimas como gente de un área diciendo, no, para mí el proveedor se convierte en proveedor después de que nos entrega la primer mercadería. Antes de eso no es proveedor. Con lo cual una persona que se presenta a una licitación para mí no es proveedor. Está bien, pero digo, no, sí, me dice, es un proveedor potencial, ¿cómo no? Desde el otro lado del mostrador suena ilógico, sin embargo estuvimos un año discutiéndolo. Ese trabajo hay que hacerlo y no depende más que de los que estamos acá. No depende de otra gente, de los que estamos acá y de sus compañeros que no vinieron. Pero digo, no depende de otra gente, de otras áreas que no existen. No existe en cada universidad un área de mejoramiento de los trámites generales que los va a sentar a todos y les va a decir vamos por este camino. Y aparte si existiera, ustedes mismos no lo aceptarían. Porque dirían, este marciano, ¿quién es que vino a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas mañana en nuestro trabajo? Digo, quienes mejor conocen esa información son ustedes. Lo que les pido es, párense del que recibe la información resultante y traten de no llegar a procedimientos que hagan que lo que se muestra sea indefendible. Recién mencionaban, como lo que decía yo de proveedores, un caso donde preguntaban algo que debe ser completamente lógico. El alumno cuando se va a inscribir llena sus datos censales diciendo que trabaja porque quiere elegir turno. Si dice que trabaja va al turno que quiere porque le priorizan que si está trabajando va al turno que quiere. Ahora cuando va a pedir la beca tiene que decir que no tiene trabajo. Digo, sin duda va a querer decir, probablemente algunos casos van a querer decir, en un lado una cosa y en otro lado otra. Bueno, perfecto, la universidad, hablando entre las áreas, tendrá que buscar la mejor estrategia para verificar el dato que el alumno declara. Lo que es inaceptable es que por ese motivo Becas decida tener una base de relación laboral del alumno y alumnado decida tener otra, que no coincidan. Eso es inaceptable, porque después viene el problema. Hay que informar a Araucano cuántos alumnos trabajan y cuántos no. ¿Y de dónde lo tomamos? Y qué sé yo, que se arregle estadísticas. ¿Entienden dónde está el punto de la integración? Pasa por entender que el trabajo que uno hace tiene que estar no solo bien hecho para el resultado inmediato de mi área, sino para el uso que la institución le da a ese dato. Porque si no, por más que mi resultado salga bien, mi trabajo no está bien hecho. Yo, recién me retaron cuando entré después del almuerzo, me dijeron, terminaste hablando muy fuerte, medio a los gritos, está mal, fíjate lo que haces. Me retaron jocosamente gente que me conoce hace mucho tiempo. No quiero parecer eso, digamos, pero sí me interesa que se entienda que no hay otra gente en la universidad capaz de hacer la transformación. Somos nosotros, no hay otra. Si no lo hacemos nosotros, no se hace. Yo quiero decir algo, si me permiten, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo del CIU. Por permitirnos llevar adelante este proyecto adelante. Hernán también, que se puso al hombro todo esto. Trabajamos también con Alicia de UNE y Marina, y a cada uno de los integrantes, de los chicos de Guaraní, de Coya, que ahora somos otra vez Tehuelche, que se trabajó muy duro en estos meses, así que bueno, les quiero agradecer a ellos también. Sí, esos 3 circulitos integrados que vieron ahí no son fáciles, no van a ser fáciles en función de todo lo que venimos escuchando, y esperemos que, bueno, que podamos estar a la altura de acompañarlos. Sí. Y un segundo, Alicia. Y bueno, simplemente coincidir con Eugenio. Recién cuando charlábamos decíamos eso. Bueno, ¿qué es la autogestión? El 3W es el huarpe del alumno. Es el lugar donde el alumno tiene que entrar y tiene que ver
toda su información de la universidad. Entonces, el llamado a la solidaridad es, no se lo cortemos, aunque muchos no lo crean, aún hay instituciones que no implementan el 3W. Hay instituciones donde todavía el alumno se inscribe por ventanilla, por distintos motivos, porque dicen que el proceso es complejo, porque dicen que la asignación de los turnos es difícil. La realidad es que Guaraní, creo que de todos los sistemas SIU, es el que más cantidad de personalizaciones tiene en el sistema universitario. Y si bien ya sabemos que es la mala palabra para Guaraní 3 la personalización, porque buscamos tratar de reducir eso para no generar monstruos que después no pueden cambiar de versión, es importante que entiendan, o sea, no puede ser una excusa para cerrarle al alumno la posibilidad de consultar un montón de información, ¿sí? Durante mucho tiempo trabajamos en Guaraní 3 hablando de la centralización y nos dimos contra las paredes en discusiones con usuarios y con técnicos que nos decían no se puede centralizar, no se puede centralizar, va a ser imposible, va a ser una gran discusión. Hoy casi todas las instituciones que están implementando Guaraní 3, Córdoba, UNER, Jujuy, UCA, la mayoría está yendo al esquema centralizado. ¿Y es un trabajo? Sí, es un trabajo de chino unificar. Hoy lo charlábamos con la gente del Litoral. El trabajo que lleva unificar todos los códigos de materias para lograr que finalmente cuando pasen a Guaraní 3 las materias que son la misma materia tengan el mismo código y puedan manejarse mucho más fácil en Guaraní 3 lo hagan. Pero es un trabajo necesario. Hoy podemos decirles con mucho agrado que creemos que esa resistencia que parecía al principio insalvable de ir hacia una base centralizada es un hecho, es casi un hecho porque hemos avanzado y porque entre todos hemos ido aprendiendo. Ustedes nos han enseñado a nosotros que aquella visión un poco idílica e inocente de la base centralizada que teníamos no era tal y tuvimos que hacer un montón de ajustes para acompañar realidades, y lo hicimos. Pero ustedes también entendieron esto que dice Eugenio, que si el cambio no sale de ustedes, que si el repensar los procesos no sale de ustedes, y si no empezamos a pensar en darle servicios al alumno, la universidad inteligente no va a llegar nunca. Así que los invitamos a seguir trabajando, a seguir sumándose a Guaraní 3 y a seguir trabajando para la integración de todos los sistemas. Gracias. Y para eso no duden en exigirnos a nosotros y a las áreas de sistemas. Recién cuando hablábamos, volviendo a ponerlos del otro lado del mostrador para que se vea más evidente la situación, que yo decía, no hay lógica que explique por qué el proveedor no es el mismo en los dos sistemas. Me decían, uno será eventualmente un proveedor potencial. Bueno, perfecto, pídanos a nosotros que hagamos algo en la base central de proveedores para diferenciar los potenciales de los que ya entregaron mercadería. Fantástico, se hará. Pero nunca lleven al punto de, por no conversar, separar las bases y armar mundos paralelos. No, lo mío es muy cortito. Bueno, es felicitarlos. Y poner como ejemplo esta colaboración que se dio entre ustedes y nosotros desde UNE con Tehuelche. Nosotros pensamos como vos, Eugenio, con este mensaje de que somos nosotros los agentes catalizadores del cambio, somos nosotros los que movemos los procesos en la universidad y convencemos a las autoridades, que pareciera ser estar ajena a todo esto. Ellos tienen la última decisión, pero con el compromiso y el involucramiento nuestro, si no es imposible. Entonces eso quería resaltar, que este es un ejemplo de que nosotros, viniendo a estos talleres, sabiendo que se puede, dejar el no de lado, sino siempre preguntarnos de qué otra manera podemos hacer mejor las cosas para facilitarle la vida a todos y también facilitárnosla a nosotros también, es el mecanismo, es el camino que tenemos que seguir. Así que simplemente era eso para complementar lo que dijo Eugenio. Gracias. Bueno, nos adelantamos un toque en el temario, así que vamos a ir saliendo a tomar un poquito de aire, dado el calor que hace. Si
Alguien no confirmó la cena, creo que todavía está ahí atrás el espacio para que lo hagan. Y escuche, por favor, antes de retirarse, vamos a ir al centro de medios para hacer el break. Y después nos vamos a dividir usuarios guaraní, técnicos guaraní, el espacio de los chicos de la Secretaría y el espacio de San Avirón, ¿sí? Las aulas las tienen en los temarios, pero ojo, no son las aulas de agropecuaria, son las aulas de ingeniería que están del centro de medios, donde vamos a hacer el break, del otro lado, ¿sí? Así que nos encontramos allá, a las 17.